Pues muchas gracias a todas y a todos por venir hoy. Como sabéis alguna de las personas, porque llevamos trabajando juntas más de un año, en EAPN llevamos un tiempo abordando la cuestión de transición ecosocial desde la perspectiva de las personas en situación de mayor vulnerabilidad y nos lanzamos a abordarla como un tema vamos a hablar más de ello, pero nos lanzamos a abordarla como un tema en concreto y como un tema prioritario por dos razones. Uno, porque veíamos como una brecha entre las organizaciones de acción social en la que no se estaba tratando la crisis ecosocial y las soluciones de la transición ecosocial, o no se estaba tratando profundamente, porque muchas veces estamos más en la atención a la emergencia. Y por otro lado, desde las organizaciones ecologistas medioambientales pasaba lo mismo, no se estaba tratando con profundidad cómo afecta la crisis ecosocial a las personas en mayor situación de vulnerabilidad, sí por algunas organizaciones obviamente, pero no como un tema prioritario. Entonces, cuando nos encontramos ante estas dos brechas, sí que se apuesta desde APN por buscar alianzas. Esas alianzas sois muchas de las personas que estáis aquí, ¿no? Que desde diferentes ámbitos, muchas veces desde la empresa, desde la economía social, desde las organizaciones tanto ecologistas o medioambientalistas y también desde la acción social, muchas veces desde los sindicatos, ¿no? que tenemos compañeros de los sindicatos mayoritarios hoy, y muchas veces desde la universidad también le queremos poner foco, ¿no? Y queremos buscar alianzas para buscar soluciones conjuntas. Y esta es una de los objetivos de este encuentro que tenemos, ¿no? Ya algunas estuvisteis el año pasado, que hicimos dos, entonces la idea es ir ampliando ese conocimiento conjunto y las propuestas que hacemos conjuntamente. También sabemos que no vamos a definir exactamente qué propuestas son las prioritarias para que todas esas políticas de crisis ecosocial sirvan para que todo el mundo tengamos mejore nuestro estado de bienestar, y que cuando hablamos de todo el mundo hablamos de no dejar a nadie atrás y de que mejore sobre todo la situación de bienestar de las personas que más vulnerabilidad viven. También porque tienen mucha experiencia en afrontar, ¿no? Muchas crisis, entre ellas la crisis ecosocial en la que nos encontramos. Y bueno, esto es un poco por poneros el marco de qué hacemos aquí. También que nos llevemos muchas preguntas, ¿no? de escuchar a las personas que estáis en el panel y también en nuestra interacción con las compañeras y compañeros. Y nada, sin más, yo voy a dar paso a mi compañera, a María Gangutia, que es la que se está currando esta preparación y la que va a dirigir toda la jornada que tenemos por delante. Y muchas gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, muchas gracias, Ruth. En primer lugar, os quería dar las gracias a todas y a todos por dar vuestro tiempo hoy y por venir aquí para que desde diferentes perspectivas podamos crear juntas propuestas y estrategias comunes. Os quería comentar, porque el programa que os compartí tenía un error en el horario, entonces, por si acaso os ha generado confusión, el primer bloque temático que vamos a abrir es junto con las panelistas y los panelistas, que se cerrará en torno a las 10:50, 11, y el segundo bloque temático es cuando vamos a trabajar en las estrategias comunes, en las mesas de trabajo, y nos ayudarán mis compañeras Leo, Patti y una servidora, ¿vale? Que estaremos facilitando cada una de las tres mesas. También quería dar las gracias muy especialmente a las y los panelistas, que voy a empezar por presentarlos. Tengo aquí a mi izquierda a Elena Gil Bartolomé, que es la secretaria de Comisión Permanente de APN España. A su izquierda, a Rubén Tobajas Medina, técnico superior de la Dirección General de Planificación y Coordinación Energética del Ministerio esto es complicado, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Luego nos acompaña Sonia de Gregorio Hurtado, profesora del departamento, también, es que me lo ponéis difícil, del Departamento de Urbanística y de Ordenación del Territorio de la Politécnica de Madrid. Y nos acompaña también Manuel Riera, técnico superior de Acción Climática y Transición Justa de UGT, y Belén Sánchez,
Belén Sánchez González, ¿no? Martínez, bueno, Belén Sánchez Martínez, es que no quiero dejarme a las madres. Belén Sánchez Martínez, cofundadora de Socaire. Muchas gracias. En primer lugar, voy a plantear una pregunta central para que podáis tener pues unos 3 minutos. Os iré avisando de los tiempos porque vamos con los tiempos ajustados para ir abriendo el marco. ¿De acuerdo? Vamos con ello. Si os parece, podemos ir en orden. Entonces, empiezo contigo, ¿de acuerdo, Elena? Vale, en el momento, también por situarlo, o sea, ahora mismo nos encontramos en un momento en el cual las políticas de descarbonización están en desarrollo. Hace 2 semanas se aprobó en el Congreso la Ley de Movilidad Sostenible, todavía estamos esperando por ese Plan Social para el Clima que se presente ante la Comisión Europea y con la transposición de la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios. En fin, estamos en un momento todavía de transición, ¿no? O sea, y de desarrollo. Entonces, lo que os quería preguntar es que, estando en el momento en el que nos encontramos, ¿qué elementos, desde cada una de vuestras perspectivas, necesitamos para que todas estas políticas no solo mitiguen el impacto que efectivamente sabemos todas y todos vosotros? Yo creo que ya, sé todo el conocimiento que tenéis de los riesgos que puede acarrear que a partir de 2027 pues el nuevo sistema de mercado de emisiones, que va a incluir los sectores de transporte y de construcción y que por lo tanto van a tener finalmente pues un impacto en la economía de todos, pero muy especialmente en la de las personas en situación de pobreza y exclusión social, ¿no? Y de ahí pues estas políticas. Entonces, dentro de esto, lo que quería preguntar es ¿qué elementos necesitamos para que no solo mitiguen ese impacto, sino que para que puedan reducir eficazmente estas situaciones de pobreza? Y también, para también ser un poco positivos, ¿qué logros ya dentro del trabajo que hemos venido realizando veis que hemos conseguido en este proceso? Gracias. Vale, sí, ahora sí. Ha soltado el petardo. Buenos días, gracias por estar aquí y gracias por la invitación. Bueno, pues desde el trabajo que venimos realizando en EAPN España y en todas las territoriales que también hacen un despliegue, consideramos que la transición tiene que ser justa o no va a serlo, justa también desde el punto de vista social, ¿no? Somos un país que la semana pasada presentábamos, el 26,5% de la población está en situación de pobreza o exclusión social. 26,5% de la población, 1 de cada 4 personas. Es decir, tiene un impacto directo cualquier política que queramos implementar o que desarrollemos. Para ello, esos cambios estructurales nosotros los vamos a enfocar en este área en 2 aspectos. En el ámbito de la vivienda, obviamente, que se debe garantizar que en esta transposición de la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios, en el Plan Social para el Clima y en la Estrategia Nacional para la Pobreza Energética se recojan por lo menos estas medidas, ¿no? Que la rehabilitación sea integral y sea justa, porque las ayudas no deben limitarse solamente a la pobreza energética. Tenemos que también trabajar que estas intervenciones incluyan la estabilización y la consolidación de las edificaciones. Suelen ser viviendas que tienen muchos años y están en malas condiciones, y la accesibilidad de las mismas para la población en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque también su situación de salud va empeorando y no es buena en términos generales. Tiene que haber unos elementos de antigentrificación. ¿Por qué? Porque estos fondos públicos deben asegurar que no tengan luego un impacto que expulsen a los inquilinos. Son personas que están de alquiler. Si se rehabilitan las viviendas y lo que hace es subirse el precio del alquiler, provocamos que esta población tenga que desplazarse a otros sitios y acaban no siendo beneficiarios de estos fondos. Es decir, hay que limitar el precio de la vivienda, que no sube el alquiler más allá del precio de referencia que esté aprobado. Y, por supuesto, también la protección de la renta y el suministro. Se debe garantizar que la automatización del bono social térmico.
Es decir, las barreras administrativas y de tramitación impiden que llegue realmente a mucha parte de las familias en situación de vulnerabilidad. Pero si vamos hacia una electrificación de los hogares, tiene que deslimitarse. Es decir, debe de poder incluir que esa electrificación incluya la calefacción y la refrigeración. Bien. Luego, con respecto al transporte, ya que hemos conseguido que entre el concepto normativo de pobreza en el transporte, que ese ha sido uno de los logros, debemos intentar avanzar hacia una estrategia contra la pobreza en el transporte que ahora mismo está en desarrollo. Hay que conseguir que se desarrolle, pero que también esté dotada económicamente, porque podemos tener muchas estrategias, pero si no tienen recursos no van a servir realmente para nada. Y aquí es importante la previsión que va a haber del aumento de costes en el transporte. Las nuevas indicaciones van a hablar de que se va a incrementar por las emisiones. Claro, tenemos que ser, por una vez, previsores, preventivos, y que estas medidas lleguen antes y las implementemos antes de que llegue ese incremento en el transporte. Por eso, una de las propuestas concretas que desde APN estamos haciendo es un bono social a la movilidad en el transporte público para las personas en vulnerabilidad severa. Bien. Y luego, para garantizar que todos estos elementos no se queden solo en el papel, sino que también se desarrollen, se ejecuten, se sigan y se evalúen, importante evaluar, ¿vale? Tenemos que movilizar 3 palancas que tienen que ver con la financiación, la simplificación administrativa y una gobernanza inclusiva. Financiación focalizada. Nuestra propuesta es incrementar un 30% los fondos destinados a las ayudas directas a los hogares en situación de vulnerabilidad, dentro del Plan Social para el Clima. Simplificación y agilidad de los trámites. Es importante que estas ayudas de rehabilitación lleguen anticipadamente, y que lleguen directamente a las empresas. Las familias en situación de vulnerabilidad no tienen dinero para adelantarlo y además no tienen que tributar por ello. Se aparecen como ingresos, encima luego tienen que pagar unos impuestos, ¿vale? Es un elemento de exclusión. Y luego la gobernanza inclusiva. Obviamente, tenemos que, como sector, estar presentes en esta planificación, ejecución y seguimiento como elemento intermedio entre la ciudadanía con menos derechos reales y las administraciones públicas y la gente que implementa, pero también hay que dar voz a las personas que están en esta situación, que tienen esta experiencia en pobreza, porque ellos la viven, saben identificar las barreras, las dificultades y también nos van a dar las posibles soluciones sencillas, directas y reales que hagan que estas políticas públicas sean eficaces y también sean eficientes. Pero como decías también, ¿qué hemos logrado? Bueno, para nosotras, como redes, como EAP en España, ha sido clave el poder hablar y poder colocar en la agenda pública y en la agenda política hablar de pobreza y hablar de hogares vulnerables y que esto esté en la agenda. Y que se plantee ya desde todos los lados que hay que tener esa visión o hay que incorporar estos elementos. Y esto nos lleva a que hemos conseguido incluir o por lo menos plantear a las administraciones objetivos e indicadores que miden estos. Objetivos e indicadores sociales con un aspecto social. Eso es clave. Luego hemos trabajado técnicamente mucho. Y aquí hay gente que ha hecho mucho trabajo técnico que también nos ha obligado a mejorar, a ampliar nuestros conocimientos. No somos en la mayoría técnicas en estas cosas, pero sí nos hemos dedicado a formarnos para dar y hacer muchas propuestas analizadas y consensuadas con las personas, en grupos de trabajo, en jornadas y en experiencias, para trasladar eso a las propuestas legislativas que hay vigentes ahora mismo o que se están lanzando. Y ello lo sabe aquí el compañero de la izquierda, entre otros. Y luego sí que creemos que ahora mismo hay una aceptación y un consenso a nivel de España de que esta transición tiene que ser justa y tiene que llegar a todas las personas, ¿no? Que también eso es un cambio que se ha ido construyendo entre todos los agentes, entre las entidades medioambientales, en las universidades, ¿no? Todos hemos contribuido a
que se contemple esta transición que tiene que ser diferente a cómo se han producido otras, ¿no? Y creemos que eso es un abono y un caldo de cultivo y una estructura y una base importante para que esto se desarrolle bien. Entonces tiene que crearse un marco normativo que favorezca ese trabajo en red, esa colaboración entre todos los agentes, por supuesto el tercer sector de acción social y por supuesto las personas que tienen esta experiencia en pobreza. Es verdad, para ti. Sí, vale. ¿Así bien? ¿Se me escucha bien? Sí, vale. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarnos, que al final es un placer venir aquí a reflexionar con vosotros sobre este tema que consideramos muy relevante y que creo que está muy bien que coincidamos en la misma sala, que antes lo comentábamos, que coincidamos administración, tercer sector, sociedad civil, academia, sindicatos también, porque al final es una manera de ponernos las caras y decir, bueno, a todos hablamos de lo mismo, vamos como decían, negociar, decía la palabra, bueno, pero también exponer cuál es nuestra visión y también entender cuáles son las posturas de cada uno. En cuanto a los elementos que comentabas de base, yo es como que pensaba cuando lo preparaba, pensaba en tres elementos y pensaba luego como en tres requisitos. Yo lo planteo desde una mirada como del diseño de la política pública. Yo al final soy un técnico que al final lo que nosotros intentamos es articular la política pública de la mejor manera posible. Y para esto nos hemos dado cuenta en este proceso de estos meses estamos introducidos en la elaboración tanto de la Estrategia Nacional de Pobreza Energética como del Plan Social para el Clima. Y hemos aprendido mucho también en estos meses de cómo es esta elaboración y cómo es este diseño. En primer lugar, uno de los elementos claves para mí sería la caracterización del problema. Nosotros muchas veces nos encontramos con que el problema es el diagnóstico. Nosotros tenemos que tener un diagnóstico claro de cuál es el problema. Y en este caso el problema de la pobreza energética es un problema muy complejo. Es un fenómeno complejo porque tiene muchísimas aristas. Es intersectorial, habla de transición justa, pero también habla de salud, también habla de vivienda, también habla de política climática y también habla de política energética. Entonces todo eso hay que conectarlo, hay que mirarnos en cuanto desde las administraciones públicas. Cada una tiene una competencia, cada sector tiene unas propuestas y tenemos que ponerlas en valor juntos y tener la perspectiva clara, tanto la mía como la del otro, para poder introducir una política que sea coherente y que responda a ese fenómeno complejo que en este caso es la pobreza energética. En segundo lugar, diría que las medidas deben ser eficaces y esto me miro para adentro. Nosotros en la administración pública a veces diseñamos unas medidas que en texto encajan, pero luego es muy difícil llevarlas a terreno. Y tenemos que ser ambiciosos, tenemos que ser rigurosos en cómo diseñamos la política pública para que ponerlo en una estrategia luego lo podamos llevar a cabo y que llegue al ciudadano vulnerable que verdaderamente tiene ese problema. Creo que es el segundo elemento clave de que la medida debe ser eficaz y debe ser ambiciosamente eficaz. Y en segundo lugar, esta medida eficaz tiene que ser tanto a corto plazo responder a la coyuntura como a largo plazo que responda al objetivo estructural, que en este caso es un objetivo estructural que tenemos como no por una crisis puntual, sino que la pobreza es un fenómeno que nos acompaña desgraciadamente desde hace mucho tiempo y que debemos tener esa hoja de ruta de largo plazo, aunque tengamos medidas que tengamos que resolver del día a día, como puede ser la crisis energética de precios que tuvimos en 2021. Y en tercer lugar, un acompañamiento ciudadano y una coordinación administrativa. El acompañamiento ciudadano nos hemos dado cuenta que es clave para que el ciudadano pueda obtener esa medida, que la entienda en cuanto a información, en cuanto a sensibilización, en cuanto a formación de los empleados públicos que tienen que tratar con el ciudadano para explicar y para conocer las medidas que existen y para que esa medida evite el conocido como el non-take-up dentro de como un poco de la literatura académica, ¿no? Y también por nuestra parte la coordinación administrativa, porque muchas veces vemos que las competencias son una maraña de competencias que nos cuesta mucho sacar adelante simplemente hablando con diferentes competencias de administraciones públicas. Eso es un reto, yo creo, y es otro de los elementos clave. Y estos tres elementos yo los vinculo a tres requisitos que también me gustaría verlos como un poquito como logros. Yo creo que en estos últimos años tenemos un requisito, o el requisito clave es tener un marco estratégico desde, por un lado, la agenda, pero por otro lado también normativo que nos introduzca una hoja de ruta a largo plazo, y en este caso tenemos un marco estratégico muy claro que es, por ejemplo, el PNIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que ya ponía al ciudadano en el centro, en el que ya entendía la transición justa como una pata clave de este plan, y luego el segundo requisito sería pues tener financiación. Y tener financiación
lo veo como, aquí lo pongo como requisito y logro, en el sentido de que tenemos una oportunidad mediante, en cuanto a que hay fondos europeos disponibles, por la coyuntura que nos encontramos, que debemos aprovechar como una oportunidad. Y esa financiación tenemos que hacer que cumpla las características anteriores que hemos ido viendo. Y la última sería, que me gusta y he aprendido mucho estos últimos tiempos sobre la participación social. Creo que el tercer requisito es que vosotros, que la sociedad civil y que la academia nos apriete y nos diga lo que estamos haciendo regular o podemos mejorar, y nosotros aprendamos de vosotros y nos señale ese camino que a veces nosotros nos es difícil ver. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo por verlo, pero hay veces que nosotros, por nuestras propias limitaciones administrativas o por nuestras propias limitaciones del contexto en el que nos movemos, nos cuesta. La participación social yo creo que es clave, y la participación social yo creo que se puede articular tanto en talleres técnicos como en procesos participativos, como también talleres de escucha, que por ejemplo en la Estrategia Nacional de Pobreza Energética hemos hecho algunos talleres de escucha con ciudadanos vulnerables, de los cuales hemos aprendido mucho, porque a nosotros a veces es difícil bajar a terreno y ver esas problemáticas y entender cuáles son para poder llevarlas a cabo luego a norma. Y yo creo que eso sería por mi parte. Vale, pues intentaré ser breve. Muchísimas gracias por la invitación a EAPN, encantada de estar aquí. Me ha encantado escucharos, promete muchísimo. Ya prometía en el programa, ¿no?, el acto y desde luego así está siendo escuchándoos. Yo voy a responder a la pregunta, como no puede ser de otra manera, desde mi formación, desde mi ámbito de trabajo, que es el urbanismo. Vengo pensando, trabajando en torno a la vulnerabilidad, no sobre la vulnerabilidad, pero sí cómo afrontarla desde el urbanismo a través de políticas holísticas, integradas, de regeneración urbana. Y esto nos permite mirarla desde esa lógica, nos permite dar un primer paso que yo considero muy importante en esta conversación y que es complementario con cosas que habéis dicho, y es identificar dónde se territorializa la pobreza, la exclusión social, la vulnerabilidad. Sabemos que no lo hace de manera casual, que no se distribuye de manera homogénea en las ciudades y que se concentra en lo que se ha venido llamando en la literatura los barrios vulnerables. Antes se los estigmatizaba, barrios difíciles, los barrios en crisis, etcétera. Esto nos pone el foco, ¿no?, en dónde están y también nos permite entender en mayor medida por qué se concentra, decías tú, un diagnóstico, ¿no?, por qué se concentra ahí esa vulnerabilidad. Estos son los barrios donde prioritariamente hay que apuntar para no dejar a nadie atrás, ¿no?, los left behind places que ya, mencionan a la literatura también. También mirar desde la regeneración urbana o desde las políticas urbanas, vamos a decir, esta cuestión nos permite entender que hay mucha literatura, mucha evidencia que nos dice que abordar la cuestión. Tu pregunta era muy ambiciosa porque no hablabas solamente de mitigación justa, hablabas de avanzar hacia un escenario más igualitario, ¿no? Hablabas de afrontar las desigualdades. Pues nos dice la literatura, como señalaba, que esto no se puede hacer desde miradas sectoriales. Hay que hacerlo desde miradas comprensivas, entendiendo bien la complejidad del conjunto de problemas interrelacionados que mantienen a estos barrios radicados en lo que llamamos el ciclo de la pobreza, durante el tiempo condenados a eso, y entenderlo para intentar con estrategias holísticas sacarlos de ahí. Por lo tanto, yo estos instrumentos, todos los que habéis mencionado, porque aparte de los de mitigación ha salido, por ejemplo, la estrategia de movilidad, etcétera, pueden formar parte de estas estrategias holísticas que, coordinadas, y para eso me sumo, tenía también apuntado esa coordinación, esa gobernanza interministerial colaborativa, avancemos en ese camino y demos, por ejemplo, y esto sería una mirada muy ambiciosa que venimos proponiendo, pero en nuestro marco no sale adelante, una política de regeneración urbana a nivel de país, como la tiene Francia desde hace muchas décadas, como la tiene Alemania, poniendo atención ahí. Ahora que hay fondos, lo decías tú, es una oportunidad. También fue una oportunidad con el plan de recuperación, transformación y resiliencia, también lo dijimos desde la línea de investigación. Fue una pena porque al final se plasmó en las ciudades de manera muy sectorial, mientras que hubiera sido una oportunidad abordar la problemática de estos barrios de una manera, como decimos, comprensiva, holística, ¿no?, que no sea solamente remedial cuando llega
un evento casi disruptivo o cuando hay una problemática como esta, sino que los saque de la situación donde está, que inicie a largo plazo, porque es un problema complejísimo, una transformación y los dote de esa resiliencia para que a futuro, ¿no?, puedan solos afrontar esta situación. Y luego, como tu pregunta era muy ambiciosa y eso me gusta mucho, creo que desde luego desde la universidad pública nos tenemos que posicionar en plantear caminos que cuestionen el estado de las cosas, que cuestionen un sistema económico que inevitablemente da lugar a pobreza, a exclusión, a vulnerabilidad. Hay muchas voces que están hablando de otros caminos, hay muchas comunidades trabajando en muchos lugares del mundo para abrir otros caminos. Y yo creo que avanzar en ese cambio social, ese cambio cultural, es papel de la universidad, contribuir ahí, y ahí modestamente nosotros nos posicionamos, y además es que firmemente creo que es el único camino posible para alcanzar realmente los ambiciosos objetivos que nos plantean el objetivo 55, pero no digamos, ¿no?, los objetivos a 2050 del European Green Deal y sobre todo del primer European Green Deal, que desde mi punto de vista era mucho más ambicioso socialmente. Bueno, ahí lo dejaría. Pues bueno, en primer lugar, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a EAPN, a María, por estas jornadas tan interesantes y por contar con UGT, con los sindicatos, que creo que tenemos también un papel relevante, ¿no? Nosotros, como el área verde de UGT, área de acción climática y transición ecológica justa, es un poco largo ya, nos llamamos área verde, UGT en verde. Al final lo que queremos es la defensa de la clase trabajadora en la urgente y necesaria transición ecológica y lucha contra la emergencia climática. Llevamos años defendiendo que la transición ecológica es una cuestión social y al ser una cuestión social los sindicatos tenemos un papel muy relevante que jugar, porque lo que tenemos muy claro es que la descarbonización no puede generar más desigualdad. Es decir, no podemos llegar a 2050 con un cero neto, con cero emisiones y que el mundo sea más desigual, ¿no? Entonces, es muy importante el cómo hacer las cosas. Las políticas europeas que se han estado comentando, las políticas nacionales, desde luego, pues bueno, van por el buen camino, tenemos ahí nuestros más y nuestros menos, pero creo que bueno, se va avanzando, pero al final importa mucho el cómo se aplique, ¿no? O sea, podemos llegar al cero neto 2050, pero es que a mí en realidad me da igual si es 2050 o 2049 o 2052, a mí me importa el camino, cómo vamos a llegar hasta ahí, ¿no? Y porque lo que es importante es que estas políticas de descarbonización no generen rechazo en la sociedad. Y al final, si lo pensamos, si una persona trabajadora, que por supuesto desde el sindicato pues defendemos, ¿no? Si una persona trabajadora no se queja cuando pierde el empleo, pues decidme cuándo se va a quejar, ¿no? O sea, es que es muy normal y muy lógico que haya un rechazo ante políticas de descarbonización que en ciertos sectores se pierda empleo si no se hace bien, ¿no? Si no se hace, y aquí entramos en qué temas tienen que funcionar o qué se tiene que hacer para que esa persona que pierde su empleo esté de acuerdo en esa política de descarbonización. Ahí hablamos de anticipación, que ya se ha comentado, para mí es quizá el punto principal, de diálogo social, que también puede ser pues esa gobernanza participativa en el diseño, en el control, en el seguimiento de las políticas, muchísima formación y acompañamiento, recualificación. Tenemos que conocer las nuevas necesidades de los nuevos empleos verdes, ¿no? Hay gente que trabaja en una central térmica de carbón, ¿qué empleo, cómo le vas a transformar, ¿no? A qué nuevos sectores, energías renovables, etcétera? Pero, bueno, ¿cómo se hace ese camino, ¿no? Incluyendo la formación. Y luego un tema que para nosotros también es muy importante es la condicionalidad social. Hay muchísimos recursos, lo hemos dicho, recursos económicos, públicos que vienen de la Unión Europea, con todo el tema del PRTR, etcétera. Necesitamos que ese dinero público llegue a las personas, llegue a las personas trabajadoras y llegue a la sociedad. Al final no puede ser que estemos pagando transformaciones industriales a las grandes empresas y luego despidan a la gente, ¿no? Por ejemplo. Entonces estamos muy centrados en exigir esa condicionalidad social, que por ejemplo la nueva ley, bueno, todavía no está aprobada, la ley de industria, la nueva ley de industria española que está en tramitación, sí que incluye temas de condicionalidad social, y para nosotros eso es fundamental, porque si no vamos a conseguir que sea transición justa. Transición justa que
por cierto, es un término que siempre me gusta decirlo, que nace del mundo sindical, que crearon los sindicatos el concepto de transición justa y que, bueno, creo que se ha hecho un buen trabajo y ahora es un concepto que es abrazado por toda la sociedad, gobiernos, empresas, aunque bueno, a veces las empresas lo usan de aquella manera, pero bueno, que creo que es una definición que ha trascendido más, ¿no? Y para mí esto es muy importante porque si no estamos dando alas a la extrema derecha, a unos discursos antieuropeos, anticlimáticos, que para mí es muy peligroso. Se han hecho muchos avances, se han comentado ya, la transición justa en el Pacto Verde Europeo, el Fondo Social para el Clima, que por cierto estoy bastante preocupado por la lentitud que llevamos en España con el Plan Social para el Clima. Creo que lo que falta realmente es ese traslado a lo local, a lo concreto, a bajarlo a terreno, ¿no? Yo creo que para acabar eso, para mí no hay justicia social sin justicia climática. Me gusta mucho el lema que tenéis de las jornadas y que las políticas de descarbonización, que son fundamentales y necesarias, gracias a una transición justa, deben ayudar a que haya una redistribución de la riqueza y una cohesión social. Gracias. Vale, pues también me sumo a los agradecimientos. La verdad que es un placer estar aquí y haberos escuchado, porque ahora yo ya he recogido todo lo que habéis dicho. Confieso que cuando me llegó la invitación por parte de María y empecé a leer lo de los ETS, el fondo, dije, uy, esto no es mi área. O sea, quiero decir, no, yo donde estoy, Socaire, somos una asociación que estamos sobre todo en Puente de Vallecas y trabajamos en terreno. O sea, nuestra experiencia está con la pobreza energética, con las personas y literalmente entramos en sus casas. O sea, una gran parte de nuestro trabajo es acompañar, asesorar a familias en situaciones de vulnerabilidad energética. Entonces, bueno, dije, pues voy a ver cómo puedo aportar, ¿no?, al debate, y sí que puedo hablar de que lo que llevamos haciendo también mucho tiempo en Socaire es trabajar en red. Aquí, por ejemplo, hay una compañera con la que hemos estado en 1000 saraos y sí que le damos mucha vuelta al tema de las políticas públicas. De hecho, hemos conformado hace muy poquito la red estatal por el derecho a la energía y venimos a reivindicar que por mucho que nos reunamos, que hablemos, que tengamos el expertise, la experiencia. Nos hemos reunido muchas veces con el MITECO, que es una cosa fantástica, y hemos tenido mesas de trabajo, pero a la hora de que se saque, ¿no?, ese borrador o esas primeras formas, ¿no?, de entender la nueva estrategia nacional contra la pobreza energética, faltan las reivindicaciones, muchas de ellas. Yo lo entiendo, has dicho que es súper complejo y es muy difícil plasmar en una normativa todas las dificultades que hay. Pero entonces que a mí me cuesta mucho pensar en mercados de carbonos y cosas de estas cuando en nuestro día a día pues es que estamos hablando de que el bono social todavía no está automatizado, que se bajan, por ejemplo, esos descuentos se reducen, que el escudo social, los indicadores dicen que todavía tiene que seguir ahí, que cuando hablamos del escudo social para evitar costes de suministro, no puede ser que el 31 de diciembre de este año pueda decaer eso. O sea, nosotras estamos en esa lucha, ¿no? Es complicado pensar en como rehabilitaciones de vivienda cuando en mi día a día, ¿no?, y en el de mis compañeras de Socaire, pues es que estamos viendo cómo ayudar a familias, acompañarlas a, oye, es que tengo miedo de qué hago con la deuda que he acumulado todo este tiempo. ¿Cómo la fracciono? ¿Cómo dialogo con una comercializadora que me puede llegar a costar si el escudo decae? De todas formas, también os quería contar un par de experiencias, si me da tiempo así muy brevemente, en el que sí que he visto algunas estrategias, ¿no?, para llevar la rehabilitación energética a vivienda social, por ejemplo, a través de la Agencia de la Vivienda Social en Madrid. Socaire participó en una parte como que era de temas de monitorización, de temas de indicadores y tal, que yo sé que es muy importante monitorizar indicadores, resultados, pero cuando nosotros fuimos a llamar puerta a puerta a las familias, estaban flipando, porque era como, ¿pero por qué nos van a poner un aislamiento en la fachada cuando lo que tenemos es un problema de las tuberías, de las bajantes de PVC, que son cascadas, cataratas cada vez que llueve? Entonces no entendían por qué no había recursos para arreglar las primeras necesidades que tenían diariamente y, sin embargo, había un montón de dinero como recursos para, bueno, no sé si mucho dinero, pero bueno, sí que eran proyectos muy, muy ambiciosos, ¿no? De, oye, pero ¿por qué no escuchamos a la población que habita estas casas, que tiene una serie de problemáticas? Vamos primero a sentarnos con esta gente, porque a ellas lo que nos transmitían es que no les habían preguntado qué era lo que necesitaban sus viviendas, aunque fueran de carácter público, pero oye, son las que habitan las casas. Y otro caso también así muy que me chocó mucho fue también unas viviendas sociales que están en Galapagar, que habían propuesto hacer unas passive house, o sea, como transformar la vivienda en passive house.
Entonces, claro, también otro fracaso, ¿no? Porque la gente no sabía que una vivienda pasiva no se puede ventilar, o sea, tú no puedes tener las ventanas abiertas, o por lo menos era como estaba planteado el proyecto de arquitectura. Y no funcionaba porque habían decidido, no sé, a lo mejor en unas oficinas, no sé, como a puerta cerrada, unas personas expertas, sin escuchar las necesidades de los habitantes de la casa, pues que, oye, que es que si es passive house, pues está todo súper mecanizado, entonces no hay que abrir una ventana. Y es como yo, es que cuando cocino, abro la ventana y lo llevo haciendo 40 años y nadie me ha explicado o nadie se ha sentado conmigo a preguntarme si quiero dejar de hacer eso. Entonces, para mí, la respuesta a esta pregunta es que hay que sentarse a escuchar a las personas que son las, digamos, pues protagonistas, ¿no? Si hablamos de pobreza energética, tendremos que sentarnos con las personas y sobre todo con los colectivos que trabajamos también con estas personas. Y ya está. Muchas gracias. Perdón. Muchísimas gracias. Yo creo que ya va habiendo ideas comunes y algunas otras que, como decía Rubén, serán objeto de negociación, ¿no? Yo, aprovechando que os tengo aquí, quería hacer preguntas específicas para que podáis más, pues, hablar desde vuestro expertise, ¿no? Empezando por ti, Elena. Un segundo, que tengo la chuleta. Te quería preguntar, ¿cómo puede el tercer sector influir en que las políticas de descarbonización sean realmente redistributivas y pongan a las personas en situación de pobreza en el centro? O sea, un poco siguiendo con lo que comentabas antes, ¿no? Bueno, EAP en España agrupa a más de 8.000 entidades sociales de todo el territorio. ¿Vale? Entonces, bueno, desde esa capilaridad que nos permite estar en todas las comunidades autónomas, incluido Ceuta y Melilla, bien, que habla de realidades completamente dispares, tenemos ese conocimiento también y podemos esa información de que nos llega desde todos los territorios, ¿no? Sí que creemos que el tercer sector de acción social es un agente clave que tiene que contribuir a reducir, a que esta transición reduzca desigualdades, pero la reduzca, no contribuya a generar todavía alguna más que deje a más gente fuera o agrave la situación de personas que ya están en una situación vulnerable. Nuestro papel en general, como misión del tercer sector de acción social, es la defensa de los derechos sociales de toda la ciudadanía, no solamente de las personas que están en una situación vulnerable. Y por eso creemos que la cohesión social es un elemento fundamental que evitará que haya mayores vulnerabilidades. Y todas las políticas públicas tengan que ir destinadas a crear esa cohesión social, que obviamente tiene que ir en la lucha contra las desigualdades, ¿no? Porque si no, se darán estos casos que venía comentando la compañera. Eso tiene que ir a redistribuir la riqueza y garantizar el acceso y el disfrute de los derechos para todos y para todas. Y eso lleva a reorganizar, ¿no? y a cambiar un montón de cosas. Esa capacidad que nosotros creemos que podemos aportar y contribuir a hacer influencia se basa en una incidencia política que tiene que ver con la incidencia política estructural, desde la norma, desde la legislación, pero también en la participación en alianzas. Nunca solos. Nadie va a poder trabajar solo, ni si quiere ser eficaz, eficiente y generar esa cohesión. Todos somos necesarios. Y luego, por supuesto, en la mediación y el acompañamiento social, que eso es en lo que nosotros hacemos todos los días. En el primer plano que hablamos de la incidencia política, donde nosotros lo trasladamos o lo ejercemos, ¿no? Fundamentalmente desde esta red que es la de pobreza, es poner esa pobreza, esa vulnerabilidad en todas las políticas, en todos los discursos y en todas las medidas que se haga. Como decía Rubén, dar ese enfoque, ¿no? Traer a la palestra, como decía, ¿no? Esas situaciones que muchas veces en nuestro universo no entra, porque no lo vivimos, tenemos esa suerte, no lo estamos experimentando. Y la realidad se ve de diferente forma, ¿no? Entonces, hay que influir en las normas, hay que influir en los marcos y también hay que influir en el relato.
Es decir, en cómo se explican las cosas, cómo se cuentan y que toda la ciudadanía, como decía el compañero del sindicato, lo entienda. No lo viva porque a unos sí y a otros no, ¿no? Todos somos parte de lo mismo. Y hay que sensibilizar, informar y concienciar de que eso tiene que ser así. ¿Y por qué es así? Que tiene un razonamiento, no es un antojo, ¿no? Sino que tiene una base. Porque ahora mismo esta transición de la que estamos hablando no se queda en el papel. Tiene un efecto directo en el precio del alquiler, que tengo que pagar todos los meses, en el precio de la energía, de los suministros, en cómo me muevo, cómo llego al trabajo. O sea, el que haya barrios donde el transporte llegue cada 3/4 de hora, cada 1 hora, tiene un efecto directo en la calidad de vida y en el bienestar de esa familia, de esa persona, para llegar al cole, para llegar a la universidad o para ir a trabajar, quien tiene trabajo, ¿no? Entonces, eso es parte de la influencia que no se queda solamente en el papel. ¿En qué intervenimos también o intentamos colaborar? Definiendo y visibilizando la pobreza en todas sus dimensiones, que es la energética, que es la hídrica, que no se nos olvide también, que es la de transporte, que es la habitacional y que es la digital, que también ahora mismo hay carencia de acceso a derechos digitales. Entonces, llevamos tiempo alertando de que estas cuestiones están generando y agrandando la brecha que existe entre unos ciudadanos y otros ciudadanos, entre unos pueblos, otros pueblos y unas partes de las ciudades y otras, ¿no? Entonces, el concepto, por ejemplo, de consumidor vulnerable deja fuera a mucha gente. Las personas sin hogar, las personas migrantes sin papeles, a las familias monoparentales que están en situación de una vulnerabilidad social, a las personas con dependencia que necesitan mayores recursos energéticos para llevar el día a día. Eso no lo contempla ese concepto actual de vulnerable, no de consumidor vulnerable. Reconocer que existen esas diferencias es un primer paso para cambiar las normas, para cambiar los marcos de funcionamiento. Lo segundo es incorporando estos indicadores sociales. No es solamente medir qué evitamos de emisiones CO2, que también, pero esta visión social tiene que decirnos de cuántas familias han dejado de estar en una pobreza energética, cuántas viviendas se han rehabilitado y se han convertido en accesibles y asequibles, ¿vale? A cuántas familias se le han dejado de cortar los suministros. Esos son indicadores que nos dirán si esa política surge o no surge, ¿no? Esa es la otra parte, incluir eso desde el diseño de la política. Entonces sabremos eso, si está siendo efectiva o está generando más vulnerabilidades y más pobreza. Y bueno, estos años nos ha llevado a hacer propuestas a las transposiciones directivas europeas, al Plan Social para el Clima, que esperamos que arranque, al Plan Estatal para la Vivienda, ¿no? Contemplando todo esto. Y hablábamos también de construir relato y de legitimar estos cambios normativos para la ciudadanía, para explicar que esta justicia climática tiene que contemplarlo porque es una. O este cambio, esta transición climática, la hacemos de manera que integra a todas las personas, es que tiene que ser una. No pueden ser cosas diferentes ni dispares. El otro elemento que hablábamos es las alianzas y la gobernanza. EAPN, como es red de redes, siempre habla de alianzas y siempre tiene que hablar de trabajar, hacer un trabajo en conjunto. Entonces, no es solamente el qué se decide, sino cómo se decide y con quién se decide, ¿no? Entonces, esa gobernanza tiene que ser inclusiva y multinivel. Todas estas políticas tienen que contemplarlo. ¿Y cómo se hace eso? Garantizando que el tercer sector esté en los órganos que deciden cuando se planifica, cuando se ejecuta, cuando se sigue y, como decíamos antes, cuando se evalúe. Porque de la evaluación aprenderemos a cómo retomar y rectificar lo que no se hace, ¿no? Por ejemplo, ahora en el Pacto Social con el Clima deberíamos estar las entidades sociales en los comités de seguimiento, de control de hitos y metas, ¿no? Para también ver qué es lo que no está funcionando y poder hacer esas propuestas de mejora. Nosotros llevamos ya trabajando en estrategias y en alianzas estratégicas con la universidad,
con centros de investigación y con entidades públicas, ¿no? Para generar ese conocimiento riguroso que permita afianzar y construir también ese relato y decir por qué lo que decimos tiene una base. Tenemos ahora mismo un proyecto desde hace un tiempo con el IDAE, con la Universidad Carlos III, con la Asociación de Ciencias Ambientales y con el CSIC, que nos permite monitorizar precisamente a hogares vulnerables en situación de pobreza energética. Nos permite demostrar científicamente, para los negacionistas, a lo mejor, qué se da, ¿no? Y qué es lo que ocurre, y que esto pasa en la vida real. Entonces, eso es uno de los elementos. Y territorialmente hay muchas de las entidades y muchas de las redes que ya están trabajando con universidades de los territorios y con agentes y demás, detectando, influyendo para tener una influencia en las políticas que son municipales, ¿no? Y trabajando con las personas en qué propuestas se pueden hacer, con las personas en experiencia en pobreza. Y trabajando en esa alianza con las entidades medioambientales y técnicas, ¿no?, que acometen estos problemas. Entonces, las entidades del tercer sector debemos dejar de ser beneficiarias, ¿no?, o implementadoras de políticas para poder pasar a ser agentes activos que seamos garantes de esa justicia social, ¿no?, dentro de esta transición ecológica que tiene que ser redistributiva. Eso es obvio. Y luego la otra parte en la que nosotros sí tenemos una expertise de todos los días, ¿no?, que tiene que ver con esa mediación social y de acompañamiento a las personas. Ese puente entre las personas que están viviendo esa experiencia de pobreza y los niveles que legislan, que regulan y que ejercen política. ¿Por qué? Porque todos los días nos lo vienen a contar, ¿no? Y vemos los sinsabores, las frustraciones administrativas, la incapacidad de conseguir el papel que le están pidiendo, la impotencia de cómo puedo negociar esto, dónde tengo que ir a hacer, ¿no? Es un mundo al que la gente se enfrenta y que hay que ser capaz de canalizar, apoyar, ayudar y acompañar a esas personas para que puedan ejercer sus derechos, que pueden estar en el papel, pero como decíamos, no son reales porque no los pueden ejercer, ¿no? Por eso la insistencia en que estas ayudas tienen que ser automáticas y tienen que ser anticipadas. Es decir, no pueden estigmatizar más y no pueden ser todavía una gincana para lograrlas. Y luego hay que traducir esa política pública a la vida cotidiana, lo que decíamos, ¿no? Puede ser bonita en el papel, pero si no le llega al ciudadano, no lo va a entender. Es que no lo va a entender el porqué, ¿no? Y también cuando un ciudadano te dice, mira, eso no, lo que necesito es arreglar un agujero que tengo en determinado sitio, el acceso a la vivienda, porque tengo a un vecino que lleva 2 años sin salir de casa porque no tiene ascensor o tiene la rampa de acceso bloqueada o la puerta no funciona, eso, ¿no?, tiene que traducirse en cómo se priorizan o cómo se hacen llegar esas opiniones de la ciudadanía, ¿no? Y luego la voz de las personas. Para nosotros, para EAPN, el recoger, el participar y el elaborar con ellos esas propuestas que trasladamos, elevamos o intentamos que las puedan hacer directamente a las administraciones es clave. Sin ellos, cualquier política va a ser ineficaz. Ya no ineficiente, sino ineficaz. No va a llegar y no va a servir para nada. Por eso nosotros ya tenemos mecanismos como el encuentro de participación donde las personas construyen, se juntan con políticos y les trasladan lo que realmente sienten. Entonces, para nosotros eso es clave. Y por resumirlo, diríamos que lo que deberíamos conseguir, lo que deberíamos hacer es alcanzar esos 3 compromisos claves por parte de las políticas, ¿no? La participación formal en la gobernanza del tercer sector, no solamente consultiva, sino gobernanza real. La incorporación de los indicadores sociales en cualquiera normativa que se saque y el reconocimiento institucional y con financiación estable del tercer sector como un agente que contribuye, ¿no? Consideramos que estamos ante una transición importante, un elemento clave de cara al futuro de las personas y como sociedad democrática, que es la oportunidad de hacerlo bien, de generar y de romper esas desigualdades, fortalecer la cohesión
social, ¿no? Y garantizar el acceso y el disfrute de los derechos por parte de todo el mundo, ¿no? A ver si aprendemos de todo lo que hemos vivido y conseguimos organizarlo y estructurarlo, ¿no? Perdón. Gracias, Elena. Ya ha sido yo ahora. Muchas gracias, Elena. Bueno, Rubén, yo creo que ya se te ha ido adelantando la pregunta. Ya sabes que viniendo aquí y en las fechas que estamos y con la impaciencia que tenemos porque salga el Plan Social para el Clima, te imaginarás que mi pregunta pues va a ir por ahí, ¿no? Después de los talleres técnicos en los que algunas y algunos de nosotros hemos coincidido y la consulta pública que lanzasteis, mi pregunta es ¿qué medidas estáis contemplando incluir en este plan social que estamos esperando que salga prontito? Gracias. Ya, gracias. Ha salido más de lo que esperaba, así como el nombre, ¿no? Bueno, pues sí, me va a permitir ya directamente desviarme del tema, no hablar del Plan Social para el Clima y hablar, no, es broma, pero sí me gustaría, como habéis hecho referencia también a la Estrategia Nacional de Pobreza Energética, hacer como algún apunte o alguna cosa de cómo ha sido nuestro proceso, porque estamos humildemente satisfechos en cómo ha sido el proceso. Al menos hemos intentado introducir algunas cosas que sí que hemos hablado del debate y la nueva estrategia al final venía de una estrategia que venía con la estrategia de 2019-2024 al final era una estrategia muy ambiciosa en texto, pero luego nos encontramos con una coyuntura muy complicada a nivel energético y fue muy complicado aplicarla o implementarla. Al final nos encontramos que los indicadores que nosotros ambicionábamos no se consiguieron, pero lo que sí que hemos intentado hacer el ejercicio de, bueno, pues qué se ha hecho a pesar de que nosotros creíamos que queríamos hacer una cosa, tuvimos que hacer otra. Y eso también va un poco de que las estrategias están bien para tener la hoja de ruta, pero de repente nos encontramos con situaciones coyunturales de la crisis de precios y se activó el escudo social, aunque todavía está en duda si se va a poder prorrogar o no, pero se activó el escudo social, se evitó a muchas familias que se abocara a una situación que quizás era insostenible y que en esta estrategia hemos intentado bajar un poco más a tierra y decir, bueno, pues a ver si esta vez conseguimos algo más terrenal en cuanto a que está muy bien querer algo, pero vamos a intentar conocerlo. Y en ese proceso también hemos aplicado algunas de las cosas que hemos hablado, ¿no? La consulta pública recibió muchas aportaciones vuestras, se hicieron talleres técnicos, se hicieron escuchas activas con personas vulnerables, se sacó a trámite de audiencia y ahora mismo estamos analizando alegaciones que muchos de vosotros seguro que habéis hecho y que estudiaremos y que intentaremos aplicar. Y algunas cosas que también se mencionaban es como la gobernanza del tercer sector, pues bueno, luego es difícil muchas veces cuando hablamos desde nuestro punto de vista cómo se traducen estas cosas, pero pues por ejemplo hay una medida que es el Observatorio de Pobreza Energética en el que nosotros queremos incluir también a la academia, queremos que el tercer sector participe, hay alguna medida de rehabilitación que involucra al tercer sector para que sean ejecutores también de política pública. Entonces, bueno, simplemente como mencionaron algunos apuntes de que hay alineamiento en el enfoque y que estamos trabajando un poco o intentando trabajar en esa línea. Simplemente este apunto en cuanto a la Estrategia Nacional de Pobreza Energética. Y en cuanto al Plan Social para el Clima, pues bueno, pues yo vengo aquí a hablar de mi libro, entonces os cuento un poco... Pues os voy a hablar un poco del contexto y un poco para a lo mejor, hay algunos que sí que sabréis cómo es el Plan Social para el Clima y sabréis perfectamente los detalles, pero a lo mejor algunas otras no y entonces digo, bueno, pues vamos a intentar contextualizar y dar algunos datos y el proceso de elaboración y por qué se está tardando más o en qué momento estamos. En primer lugar, creo que hay que contextualizar que el Plan Social para el Clima es un instrumento que articula medidas e inversiones que van a suplir o que van a intentar mitigar la tarificación del carbono. La tarificación del carbono, que se traduce en el mercado de derechos de emisión, el conocido como ETS2, que el ETS2 al final es un instrumento de la Comisión Europea que responde a un ETS1 primero, o sea, un ETS. El ETS lo que se introdujo a principios de los 2000 era incluir un mercado de derechos de carbono con el objetivo de reducir las emisiones. Y se redujo, digamos que el objetivo era reducir emisiones en sectores energéticos. Esos sectores energéticos, desde 2005 hasta ahora, se ha visto que se han reducido más del 60% de las emisiones. Y, en cambio, hay otros sectores que denominamos difusos, que en este caso estos sectores solo se ha reducido un 15%, aproximadamente, números aproximados. Y entonces la Comisión Europea dijo, vale, pues entonces, como este ETS1 ha funcionado, vamos a intentar
activar el ETS2 y en este caso va enfocado a vivienda, sector de vivienda y el sector de transporte. Es decir, unos sectores que no se incluían en el ETS se incluyen ahora y traduciéndolo a idioma ciudadano va a aumentar el precio del combustible y va a aumentar el precio de la calefacción. Es un poco, la tarificación del carbono tiene esa consecuencia. Entonces, cuando tú haces ese instrumento, que es un instrumento al menos polémico, en el momento en que tú estás incluyendo un aumento de costes, tienes que habilitar otras herramientas que te lo mitiguen o que te hagan ese equilibrio. Esa mitigación, la Comisión Europea ha habilitado financieramente una cosa que se llama el Fondo Social para el Clima, y el Fondo Social para el Clima, a nivel de cada uno de los países, se tiene que articular con un Plan Social para el Clima. Nosotros estamos trabajando en el Plan Social para el Clima español, la Dirección General de Planificación y Coordinación Energética, es decir, el Ministerio para la Transición Ecológica, son los que nos estamos elaborando esa coordinación del plan a nivel estatal. Y el plan estatal tiene, por decirlo simplificadamente, retos y oportunidades como todo este contexto de transición ecológica justa. En cuanto a retos, el reto evidente de cómo vamos a enfocar ese aumento de costes. Y otro reto legislativo, un reto legislativo en el que para que esto se aplique y para que nosotros recibamos los fondos del Fondo Social para el Clima, tiene que transponerse la directiva del ETS2. Esta transposición no se ha realizado todavía y está en trámite parlamentario. Para que el Plan Social para el Clima pueda aprobarse, necesita obligatoriamente de la transposición de la directiva. Y esta transposición, de momento, nosotros no tenemos información en cuanto a... Esto lo lanzo también un poco porque a veces nosotros mismos desde la Administración Pública nos cuesta entender como los tiempos parlamentarios y que a veces habilitan o deshabilitan algunas políticas públicas. Entonces, en este caso, la transposición de la directiva está emplazada en enmiendas y está en comisión en el Congreso y esperemos que pronto, pero lo digo un poco como desde el punto de vista técnico, como un ciudadano técnico que trabaja en la Administración, y esperemos que pronto se apruebe, pero es un poco como una herramienta que tiene que desbloquear este plan. Conocidos estos dos retos, creo que tiene una gran oportunidad, y la gran oportunidad es recibir un montante de la Unión Europea que se materializa en, creo que son 6.800 millones de euros de la Unión Europea, a los que hay que añadir un 25% que tiene que poner cada uno de los estados y que en este caso en España tendría que poner 2.300 millones de euros y que en total hablamos de 9.100 millones de euros que podríamos recibir desde 2026 a 2032 y que tendría que ir focalizado en el sector de vivienda y sector de transporte para mitigar los efectos del aumento de costes. Entonces, entendido ese contexto, ¿cómo estamos elaborando el plan? La elaboración del plan se coordina desde nuestra dirección general, pero esta coordinación nosotros la vemos como lo que su propio nombre indica, coordinación. Esto es un plan a nivel nacional y es un plan a nivel nacional que también nosotros tenemos como la tarea de incorporar a diferentes administraciones y diferentes ministerios. Nosotros desde el día 1 llevamos trabajando con ministerios sectoriales, que en este caso son el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Transporte, para articular las políticas públicas de cada uno de los sectores, pero también hemos incluido en esta elaboración del plan a ministerios que se pueden denominar como ministerios más transversales, que nos incorporan otro tipo de sensibilidades. En este caso lleva desde el inicio el Ministerio de Derechos Sociales, el Ministerio de Trabajo, para incorporar tanto uno la sensibilidad social como el otro la sensibilidad laboral o la sensibilidad de la economía social también, y también dentro de Miteco, que se incorporaría también al trabajo de la colaboración, en la Secretaría General de Reto Demográfico, que nos aporta la sensibilidad de la ruralidad, de cómo tienen que ser las políticas públicas. Entonces, digamos que estas políticas, aunque sean sectoriales, que es un poco lo que hablamos de que la política es sectorial, pero no tiene que tener mirada sectorial. Entonces, al menos tienen también esa mirada de social, rural o laboral, que pueden acompañar o que pueden darle una mayor coherencia al reto al que nos abordamos. Y luego, en cuanto a esa coordinación, también vemos que este Plan Social para el Clima tiene que estar alineado con el marco estratégico que hablábamos. El marco estratégico, aparte del PNIEC, también está elaborándose en concreto, hablábamos de la estrategia de pobreza energética, la estrategia nacional, también la elaboración desde el Ministerio de Transporte de la estrategia para la pobreza del transporte, la estrategia nacional, que es la primera vez que se hace algo relativo a este tema y que se está empezando un poco a conceptualizar o a reflexionar por primera vez desde el punto de vista al menos de la Administración, pero que tampoco es poco conocida esta pobreza en el
el transporte en general. Y luego, en cuanto a la elaboración, nosotros no solo hemos contado de la coordinación de ministerios, sino que también hemos hecho un proceso participativo. Hicimos una consulta pública en febrero y marzo, que tuvimos más de 1000 aportaciones para el plan social, que estudiamos y que se incorporan en una batería de medidas que luego hay que analizar. Se produce, aparte de esa consulta pública, se hicieron talleres técnicos y talleres con la comisión, unos talleres que algunos participasteis, creo que fueron a finales de mayo, principios de junio, no recuerdo el día, que también se incorporaron talleres que eran sectoriales de vivienda, de transporte, y se hizo un taller también como intersectorial en el que se juntaba la gente que sabía de transporte y la gente que sabía de vivienda para que se hablasen unos con otros y cuáles eran las relaciones entre las medidas. Y conociendo esa elaboración o ese proceso, ¿cómo estamos ahora, ¿no? ¿Cómo son las medidas? Que en realidad es la pregunta que estoy evitando desde el inicio. Pues bueno, desde el enfoque técnico, que yo soy el que vengo aquí a dar, nosotros estamos haciendo lo que se llama un enfoque de abajo arriba, un enfoque bottom-up, en el que nosotros ahora tenemos, después del proceso participativo, después de la consulta pública y de los saberes de los ministerios técnicos, tenemos una batería de medidas muy amplia. Y esa batería de medidas lo que estamos haciendo es analizarla, hacer análisis de impacto profundos y exhaustivos para ver cuáles medidas, o sea, qué medidas nos van a ser más coste efectivas y van a maximizar el beneficio de la gente a la que lleguen, de los hogares vulnerables, de las microempresas vulnerables o de los usuarios de transporte vulnerables. Estamos en ese proceso de análisis. Ese proceso de análisis conlleva hay que evitar varias cosas que no pueden ocurrir. Han ocurrido cosas, por ejemplo, en el PRTR, que en el Plan de Recuperación y Transformación y Resiliencia ocurrió una complejidad administrativa cuando se hicieron medidas. Estamos intentando evitarla. Somos conscientes de que muchas veces la burocracia administrativa dificulta. Hay que dedicarle tiempo a que eso se evite y se mejore. Y es un proceso que tiene que ser, que nosotros seguramente lo haremos regular, pero el objetivo es hacerlo mejor que antes y el objetivo es hacerlo y que vaya mejorando poco a poco. En cuanto a ayudas, si son medidas estructurales o ayudas directas, las ayudas directas temporales no gustan a la Comisión y nosotros en este contexto estamos alineados en eso. Creemos que las medidas del Plan Social para el Clima tienen que ser medidas estructurales que vayan al foco del problema. Y entonces, cuando hablamos de medidas que son dos sectores, el sector de la vivienda. Yo no puedo hacer anuncios de medidas como tal, porque yo soy al final un técnico que no tiene que ser el que anuncie las medidas, pero que sí que hablamos de que van a haber rehabilitación de viviendas, que será rehabilitación integral, y también va a haber, también se apoyará la vivienda social o la construcción de un parque de vivienda social. El Plan Social para el Clima también dedicará fondos o se intentará que se dedique a vivienda social. Y por otro lado, en cuanto a transporte, en transporte vemos que va a haber medidas diversas en las que tienen que potenciar el transporte público, tanto a lo mejor en su tarificación como en su cobertura en cuanto al territorio. También se habla de medidas como, por ejemplo, el transporte a la demanda, que va a ser importante para las zonas rurales. También se está estudiando medidas como para facilitar el acceso y la adquisición de vehículos sostenibles, tanto para microempresas o para particulares, y también como un impulso a la movilidad activa. Entonces, con ese abanico un poco de medidas que está en estudio, y está en estudio porque principalmente en la elaboración de este plan la Comisión Europea nos tiene que aprobar las medidas. Esto es un proceso de negociación. Aparte, que nosotros tenemos que mostrar y tenemos que justificar la necesidad de esas medidas ante la Comisión Europea, y la Comisión Europea tiene que fijarse en un reglamento que es fijo y que luego se va a auditar. Y si se audita y ese reglamento no coincide con las medidas, el dinero hay que devolverlo. Entonces, ese proceso de negociación es el que la Comisión Europea nos tiene que aprobar las medidas que nosotros justifiquemos lo mejor posible, y luego a su vez también nos tiene que aprobar los hitos y objetivos que van vinculados a los desembolsos que nosotros vamos a recibir a nivel nacional. Entonces, bueno, estamos en ese proceso y en ese proceso, cuando se termine, por supuesto, saldrá consulta pública y estaremos encantados de recibir alegaciones de todos vosotros y de estudiarlas, y creo que sería un esbozo de la situación actual del Plan Social para el Clima. Me gustaría acabar como he empezado, que creo que son los tres elementos clave que iniciaba al principio. Estamos intentando llevarlos a cabo. Estamos intentando caracterizar bien el diagnóstico de la pobreza energética y de la pobreza del transporte con los indicadores que tenemos lo mejor que podemos. En segundo lugar, estamos llevando
intentando llevar a cabo un diseño eficaz de las medidas. Y en tercer lugar, que las medidas lleven un acompañamiento a la ciudadanía y que tengan una coordinación ministerial. Y con eso yo creo que acabaría. Muchas gracias, Rubén. No era fácil. Es un proceso muy complejo y ha sido muy instructivo. Yo creo que nos toca ahora, sobre todo a quienes desconocen o desconocían el Plan Social para el Clima. No sé ahora cómo tendrán los cuerpos después de haberte escuchado, pero sí que hace falta, o sea, es un proceso excesivamente complejo. Entonces, gracias por tu respuesta. Sonia, como comentaste antes sobre los barrios vulnerables y sé que estáis trabajando desde la Politécnica en esto, yo lo que quería preguntarte era si podrías explicarnos de manera breve, porque sí que ya los tiempos nos van achuchando, en qué consiste el proyecto Repensar los Barrios de Madrid y cuáles son sus principales objetivos. Y en relación con el Plan Social para el Clima, que es un poco el marco en el que estamos, sobre el que estamos hablando, ¿qué aprendizajes de este proyecto consideras que podrían servir de orientación al plan? Como si no tuviera Rubén y todo su equipo suficientes orientaciones, sí, para que sus medidas lleguen y beneficien de manera efectiva a estos barrios, a los barrios vulnerables. Pues muchas gracias por la pregunta. Me encanta esta pregunta porque traer aquí, explicar en este foro este proyecto, el proyecto Aprendizaje Servicio Repensar los Barrios de Madrid, es especialmente bonito porque el propio proyecto tiene como una de sus principales ambiciones salir de los muros, ¿no?, de la universidad y bueno, pues, entrar en conversación con la sociedad. Entonces, bueno, voy a intentar ser muy rápida, tengo unas imágenes y voy a ser muy rápida. Una contextualización para que os situéis en lo que trabaja el proyecto. Partimos de un momento de crisis multidimensional, policrisis, como se ha llamado, que está produciendo a su vez una crisis en el ámbito de las ciudades, una crisis que la literatura ha llamado urbana compleja, y esta crisis lleva a que haya unos... Perdón, esto está como automático pasando independientemente de quién debería tener, no sé, bueno, no sé, a ver si ahora... Perdón, sí, me estaba acelerando. Bueno, perdón. Sí, estaba diciendo que estas cuestiones que mencionaba, ¿no?, esta crisis, esta territorialización de sus efectos negativos en las ciudades, decíamos antes, no se distribuyen sus efectos negativos de cualquier manera, sino que recrudecen la situación de los barrios desfavorecidos, que ya parten de una situación de dificultad y que los mantienen, ¿no?, en la misma, enraizados en la misma en el tiempo. Si pensamos en los barrios desfavorecidos de las ciudades que conocemos bien ahora, pues seguramente son los mismos que hace 20 años, que hace 30 años, ¿no? Por eso decía la importancia de pensar sobre ellos con visiones que, pues, holísticas, que entendiendo la complejidad de la problemática, intenten cambiar la tendencia, ¿no?, en la que están sumergidos. Para no hablar abstractamente de los barrios vulnerables, pues he traído aquí este recuerdo, ¿no?, de la visita de Philip Alston, el relator especial de Naciones Unidas sobre extrema pobreza, que justo antes de la pandemia recorrió varios enclaves de nuestro país, y él dijo literalmente que la concentración de la pobreza que había visto en algunos de estos lugares era una decisión política hecha durante la última década en nuestro marco. Es decir, habían faltado las políticas públicas que afrontasen esta problemática. La problemática no había entrado en la agenda, ¿no? No había sido visible. También en nuestro propio marco, ya sin esta aportación yo creo que muy importante, ¿no?, pero en todo caso externa, la Agenda Urbana Española, dentro de su texto, señala que en las ciudades de más de 50.000 habitantes existen 918 barrios o áreas vulnerables en los que resulta prioritario actuar. Y ya si nos vamos al marco de Madrid, donde trabaja nuestro proyecto Aprendizaje-Servicio, pues aunque no hay indicadores de vulnerabilidad como tal, sí que sabemos que en Madrid la situación de estos barrios era difícil, pero bueno, estaría empeorando, ¿no?, en base a el marco que hemos mencionado.
Es ahí donde se posiciona nuestro proyecto, planteando desde asignaturas de urbanismo que trabajan en este tipo de enclaves y que focalizan en la regeneración urbana, bueno, hemos tenido la suerte, ¿no?, de entrar en la convocatoria de proyectos de aprendizaje-servicio de la UPM, por lo tanto, con el respaldo del rectorado. El proyecto tiene, como os decía, trabajamos desde las asignaturas de regeneración, un conjunto de objetivos. He traído los que me parecían más relevantes y no voy a mencionar todos, pero sí que ambiciona trabajar con la realidad, dar lugar a un aprendizaje muy significativo de la regeneración urbana para el alumnado y también para los actores con los que trabajamos de la sociedad civil, en concreto las asociaciones vecinales, que como veréis son parte clave del proyecto. Bueno, también intentamos dar lugar a un foro, a una comunidad de reflexión en nuestra ciudad muy modestamente por la regeneración urbana, que se va conformando según vamos trabajando con más asociaciones para hacer visible esta temática y para también poner sobre la mesa que otros escenarios para estos barrios son posibles. Y esto lo hacemos a través de la introducción en la asignatura de la metodología APS, el aprendizaje-servicio, que para quien no lo conozca y porque se puede quedar como muy abstracto también, he traído esta definición que es muy eficaz y cortita de Rodríguez Gallego, que dice que el APS es una forma de educación experiencial en la que los estudiantes se comprometen en actividades de ayuda a la comunidad al tiempo que facilita el aprendizaje de una asignatura y el desarrollo de competencias profesionales. Yo diría también que el desarrollo, ¿no?, de valores ciudadanos. Y es ahí donde trabajamos desde el proyecto. Una cosa que me importa, bueno, sí, antes de eso, perdón, que me estaba adelantando, voy muy deprisa para aprovechar el tiempo, como el propio nombre de la metodología indica, está formado por un aprendizaje y por un servicio. En nuestro caso, en nuestro proyecto, el aprendizaje nos viene de trabajar con los vecinos, con las vecinas, nos llega al aula y nosotros vamos al barrio, ¿no?, a través de paseos, etcétera, este conocimiento profundo que tienen de sus enclaves, de sus problemáticas, de sus necesidades. Y también nos traen inspiración, porque claro, trabajar durante todo un semestre con personas que ponen al servicio de la mejora de sus barrios su tiempo y sus capacidades en una sociedad tan individualista, pues es que a todos, ¿no?, dentro del aula, pues nos motiva muchísimo. Y luego ellos se llevan un servicio que consiste en un diagnóstico integrado del ámbito donde trabajamos en cada semestre y una estrategia de regeneración urbana integrada para el mismo. Al mismo tiempo, pues entran en esa pequeña comunidad por la regeneración y además de las asociaciones vecinales que he mencionado, bueno, pues también en algunos casos trabajamos con otros actores como las asociaciones de familias de alumnos, de algunos colegios de los enclaves, etcétera. Una cosa que me importaba mucho es mostrar la viabilidad de lo que nosotros aportamos o del camino que enseñamos al alumnado, porque claro, muchas veces el propio alumnado dice, es que estamos trabajando en la utopía, y les enseñamos, ¿no?, que no, que es que programas de este tipo existen para dar lugar a estrategias de regeneración urbanas de los barrios vulnerables en Francia desde los años 80, en Alemania, en Reino Unido, hasta que las desmontó, ¿no?, en ese marco de desregularización en el que está sumido. En Cataluña, la ley de barrios, ¿no?, del 2004, que se está relanzando ahora y que han vuelto a relanzar en mayo, o por ejemplo el plan de barrios de Cataluña. Entonces lo que decimos es por qué Madrid no puede tener una política, ¿no?, que focalice aquí, y lo trabajamos, hacemos una hipótesis en la asignatura como si existiera esta política y nosotros desarrollamos las estrategias como si trabajáramos en la realidad, siempre con las limitaciones de tiempo, de las hipótesis docentes, etcétera. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues hemos desarrollado una metodología que no me voy a parar en señalarla, pero en donde es clave esa confrontación y colaboración con las asociaciones vecinales, que son actores protagonistas todo el tiempo, y hemos trabajado así pues en el Camino Alto de San Isidro, en la Ermita del Santo, en Caño Roto, en el ámbito de Comillas, en el poblado dirigido a Fuencarral, y ahora estamos trabajando en Fuencarral Pueblo. Estas fotografías tienen muy poco tiempo. Es la de arriba, me gusta especialmente, la he traído porque
habla de esa conversación intergeneracional que se produce dentro del proyecto, que es uno de los descubrimientos, ¿no?, que hemos hecho, que al alumnado y a las asociaciones que están formadas normalmente por personas muy mayores les encanta hablar, es la parte más fructífera seguramente de todo lo que hacemos. Bueno, pues como decía, aparte de todo eso, pues esta pequeña comunidad en la que las asociaciones entran como protagonistas, trabajamos con ellas y luego, si les parece bien, se quedan, ¿no? Y cada vez somos más reflexionando sobre esto y tratando de hacer la cuestión visible, pues, a la sociedad madrileña y a las instituciones también. Los ámbitos donde hemos trabajado y algunos ejemplos que me señalabas, ¿no? Bueno, pues he traído directamente páginas, ¿no?, de las memorias que preparan los alumnos y que aportan a los vecinos. Presentamos siempre las estrategias al final del proyecto en el local de las asociaciones y vienen muchos vecinos y vecinas y es allí donde pues tienen conocimiento de lo que al final se plantea, ¿no?, y lo debatimos. Medidas en relación al cambio climático, por ejemplo, he traído esta del poblado dirigido de Fuencarral, donde se propone un district heating, ¿no?, para ese ámbito, o la integración de paneles fotovoltaicos en los equipamientos públicos, la gestión sostenible del agua, la activación de espacios en desuso para la sociabilidad y pues también la renaturalización. Y bueno, pues al final todas estas medidas se suman y dan lugar a un conjunto de palancas de transformación que, al actuar de manera sinérgica y también de manera, vamos a decir, coincidiendo en el tiempo, pues darían lugar o potencialmente, ¿no?, iniciarían ese cambio de tendencia en el barrio. Bueno, otras medidas, por ejemplo, u otros ejemplos, en Ermita del Santo, donde existía este centro comercial y el ayuntamiento ha propuesto esto, ¿no? Hablamos con los vecinos porque fueron ellos los que vinieron a hablar con nosotros diciendo: queremos que repenséis lo que se va a hacer. Y bueno, desde una visión de sostenibilidad y de mitigación de emisiones, ¿no?, la reutilización de la edificación es clave. Entonces, trabajamos con esa hipótesis en el curso, hablando con los vecinos. Ellos nos hicieron llegar que además faltaba en este ámbito donde el ayuntamiento está proponiendo esas 600 viviendas, sin hablar con ellos, ¿no?, faltaban cantidad de equipamientos tradicionalmente y están muy preocupados por el colapso de los que ya existen al iniciarse este proyecto residencial. Y el alumnado lo que planteó fue un proyecto muy interesante de sutil redensificación del centro comercial, reforzando la estructura, aumentando alguna planta para situar la biblioteca, para situar un teatro, para situar centros de servicios sociales o deportivos, etcétera, ¿no? Bueno, esto en el ámbito de Ermita del Santo, también, como os decía, hemos trabajado en Caño Roto y ahí, bueno, pues he traído el ejemplo de la creación de un sistema de infraestructura verde, ¿no? También la renaturalización de espacios, la potenciación de la movilidad activa. O, por ejemplo, en este ámbito, que es el Polideportivo Gallur, que está al lado del poblado dirigido, pues esa fotovoltaica encubierta para servir o para llegar a la energía a las viviendas más vulnerables, ¿no?, a los hogares más vulnerables. Y esto es algo que, esto tiene como 2 semanas esta noticia, ¿no?, pues ha propuesto ahora el IDA. Y me ha encantado verlo porque ya los alumnos iban por ese camino. Bueno, pues ese cambio también de cultura, ¿no?, en cómo utilizar el coche en la ciudad. Si lo tenemos aparcado durante 3 semanas casi sin moverlo, pues a lo mejor podemos ir a estos marcos de car sharing y recuperamos así el espacio público y hacemos el cambio modal, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues medidas sinérgicas en relación a eso, apoyadas en medidas de capacidad local, o sea, de medidas de concienciación desde las propias asociaciones, con el apoyo de la universidad, para iniciar ese camino que, lógicamente, requiere, como decimos, un cambio en el comportamiento. Y bueno, pues los resultados los hemos ido recogiendo en libros que, si os interesa, están en abierto en el repositorio de la universidad, y no voy a mencionar los resultados, los he puesto ahí algunos que me parecía más interesante compartir, pero destacaría el aprendizaje que estamos haciendo todos
y sobre todo creo que me quedo con lo que nos llega de las asociaciones vecinales y de los alumnos a final de curso. Nos dicen que se posicionan en otros escenarios, que se imaginan otros escenarios para esos enclaves, ¿no? Mientras que antes estaban como en la resignación. Y bueno, ya eso es paga todos los esfuerzos. Bueno, yo me quedo aquí. Muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de contar este proyecto, de verdad. Lo siento mucho por cada golpe. Gracias a ti, Sonia, y a los alumnos y a las alumnas también que están dentro del proyecto. Bien, dando paso a Manuel, te quería preguntar, Manuel, que dentro del proceso de transición justa, que como bien has indicado en España se inició desde hace años, sobre todo dentro del tema del cambio industrial, ¿no? y del empleo. Quería preguntarte cómo veis este proceso desde UGT y si está siendo útil para abordar la pobreza y la exclusión social en concreto, ya que es el foco del evento de hoy. Bueno, pues nada, una pregunta intensa, pero intentaremos responder. Sí, España está claro que es pionera en transición justa. Tenemos una ley de cambio climático que incluye un capítulo específico de transición justa, que hay pocas leyes en el mundo que la contengan. Otro punto importante es que este capítulo de transición justa incluye la necesidad de elaborar una estrategia de transición justa, además una estrategia cada 5 años que tiene que actualizarse, que eso también creo que es único en el mundo, no hay ninguna ley de cambio climático que hable de eso y para nosotros es fundamental esa actualización. De hecho, estamos ahora trabajando en ella, porque en teoría para 2026 debe salir esta nueva estrategia de transición justa, 26-30, la que tenemos hasta ahora ha sido 21-25, y esta estrategia 21-25 se ha centrado en la energía, ¿no? En descarbonizar la energía, especialmente las minas y las centrales térmicas de carbón. Todo esto a través de un Instituto para la Transición Justa, que también viene recogido en la Ley de Cambio Climático. Creo que es un acierto el que haya un Instituto de Transición Justa, está muy bien que haya un referente dentro de la administración pública a quien dirigirse para los temas de transición justa. Sí que creo que tiene una limitación importante que a lo mejor hasta ahora no se ha visto porque como digo, la transición justa hasta ahora en España se ha centrado mucho en la energía y es que este instituto depende de la Secretaría de Estado de Energía dentro del MITECO. Entonces, ahora, cuando queremos hablar de la nueva estrategia 2026-2030, que para nosotros es fundamental ampliar los sectores a los que afecte la transición justa, tenemos que analizar otros sectores productivos, ya sea por las políticas de mitigación del cambio climático, por ejemplo, el sector de automoción, o ya sea por el propio impacto físico del cambio climático, es decir, qué impactos va a tener en el turismo, en la agricultura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí es cierto que este instituto está muy limitado y siempre la respuesta es no podemos ir más allá porque no tenemos las competencias en transporte, etcétera, etcétera, ¿no? Se limitan a la energía y creo que eso para mí es un punto que se debe mejorar de alguna manera. Toda la transición justa en España ha nacido de 2 grandes acuerdos sectoriales firmados entre sindicatos, empresa y gobierno, uno para el cierre de las minas y uno para el cierre de las centrales térmicas de carbón. Y creo que eso es fundamental. O sea, el inicio tiene que ser con grandes acuerdos sectoriales, que creo que aquí ha sido fácil porque estaba todo muy localizado. Cuando empecemos a hablar de la transición justa en otros sectores como el turismo o más difusos como el sector agrario, va a ser más difícil ese acuerdo sectorial, pero creo que tenemos que pasar por ahí. Y luego, el gran trabajo que se ha hecho y que ha hecho el Instituto, que por supuesto ha hecho un trabajo encomiable, además tampoco tiene especialmente muchos recursos humanos, ha sido transformar esos acuerdos sectoriales en acuerdos territoriales. Porque al final no es lo mismo el cierre de una central térmica en León que el cierre de la central térmica en Carboneras, en Almería, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde hemos aprendido la importancia de territorializar la transición justa. O sea, tener un acuerdo sectorial y bajarlo a un acuerdo local y de territorio. Porque lo que tenemos claro es que la transición justa es muy difícil y hay que ser claros. O sea, el no dejar a nadie atrás, ese lema de la transición justa, desde luego es complicado y hay que hacerlo pues lo mejor posible, ¿no? Desde UGT, desde el área verde de UGT, hemos hecho un trabajo interesante que lo publicaremos a finales de año dentro del informe de sostenibilidad en España 2025 que hace la Fundación Alternativas, y es que queremos ir al territorio, porque otro punto también que vemos que falta es un observatorio de transición justa.
O sea, tenemos un Instituto de Transición Justa, pero como que vemos que falta esa conexión con la ciudadanía, con las entidades, con los sindicatos, para realmente conocer qué está pasando en cada uno de estos 15 convenios de transición justa que tenemos. Ha sido una pelea sindical muy grande, de hecho, a nivel europeo hemos conseguido, a través del Clean Industrial Deal, que se incluya un observatorio de transición justa europeo, donde hemos puesto mucho énfasis en conseguirlo. Aquí en España, a ver, realmente existe un observatorio de transición justa, pero dirigido por una empresa privada que no cuenta con los agentes sociales ni nada de nada, o sea que para mí es como si no existiese, es un greenwashing en toda regla. Sí que existe un observatorio de transición justa territorial en Asturias que está funcionando bastante bien. Entonces la idea y otra demanda es ver cómo conseguimos transformar el instituto para que también sea un observatorio o crear un observatorio aparte, ¿no? Ante la falta de esa información, lo que hemos hecho desde el sindicato, desde el área verde, como digo, es ir al territorio. Y de hecho hemos ido al primero de estos convenios, estos 15 convenios, que es el de Andorra en Teruel, la ciudad de Andorra, el pueblo de Andorra en Teruel, donde se cerró una central térmica del carbón muy importante en 2020. 2020, ya han pasado 5 años. Hemos ido este año un poco a ver pues, cómo está la situación, ¿no? Porque nosotros creemos que la transición justa, más allá de esa reconversión, ¿no? Que no nos gusta hablar de cierres, sino hablar de reconversión de puestos de trabajo, reconversión industrial a poder ser, creemos que tiene que ser una herramienta de lucha contra la despoblación. Y ahí es donde para nosotros entra esa parte de cómo abordan los temas de la pobreza, cómo aborda el tema de la exclusión social. Entonces, la verdad es que ha sido una experiencia muy interesante. Hemos estado allí. Primero fuimos nosotros, UGT, estuvimos 3 días por allí, hablando con alcaldes, hablando con empresas, hablando con organizaciones sociales del territorio. La verdad que los resultados fueron tan interesantes que incluso una delegación internacional de sindicatos quiso venir también, porque yo tuve la oportunidad de contar el proyecto a nivel internacional y como España la verdad que es un referente, pues también quisieron venir. Y ahí es donde realmente te das cuenta que faltan cosas para que realmente la transición justa pueda conseguir abordar los temas de exclusión social y de pobreza. Aspectos pues muy interesantes que hablaban, por ejemplo, que a mí me sorprendía mucho, es el tema de la vivienda que ha salido aquí, ¿no? Yo llegaba a Andorra-Teruel, digo, bueno, aquí supongo que vivienda habrá, ¿no? Y todo lo contrario, porque al final lo que está pasando es que tras el cierre de la central, que es cierto que los trabajadores directos, en este caso de Endesa, que son los dueños de la central, pues bueno, al final es una empresa muy grande, muy sindicalizada, con mucha fuerza sindical, los empleos directos se han conseguido salidas muy decentes, los empleos indirectos no tanto, es cierto que ahí el Instituto para la Transición Justa hizo un trabajo muy grande para incluir una bolsa de empleo para este trabajo indirecto, que no es responsabilidad directa de Endesa en este caso, pero lo que no llega a la transición justa, y también es como tenemos que analizarlo, es todo el empleo inducido gracias a la central. O sea, al final estamos viendo que es un territorio donde el 95% de la actividad económica está vinculada de una u otra manera a la central térmica. Entonces, ¿qué pasa con la farmacia, los hoteles, los restaurantes, la ferretería, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay una merma de empleo que hay que trabajar. Y lo que está pasando es que, bueno, pues que hay mucha gente que al final se va del territorio, pero es gente que piensa en volver, ¿no? O sea, allí la gente tiene esperanza en bueno, que los planes de transición justa vayan llegando a buen puerto. Es cierto que siempre hablamos de esa anticipación, porque no puede ser que a 2025, 5 años después del cierre, no haya un proyecto industrial importante en la zona. Ahora está el proyecto Catalina de hidrógeno verde, que parece que va a, bueno, un poco reflotar, pero claro, han pasado 5 años, ¿no? Y la gente allí pues ya empieza un poco a perder la esperanza y dice, yo es que hasta que ya no lo vea no me lo creo, ¿no? Entonces, es mucha gente que se tiene que buscar la vida fuera, pero mantiene la residencia, porque es su pueblo, porque ha vivido allí, porque... Entonces, ahí te cuentan que hay un problema muy grande, porque bueno, hay casas que se convierten como en segundas residencias, pero claro que no salen al mercado, y luego hay muchas casas que hay que rehabilitar, ¿no? Entonces, para mí, de verdad, fue de los aprendizajes más grandes el tema de que, pues, porque claro, estos planes de transición justa, por ejemplo, en el territorio, hablan de, bueno, pues que cuando lleguen los grandes proyectos industriales y todos los proyectos asociados, se pueden crear 3.000, 4.000 empleos en el territorio, que es lo que había con la central térmica, ¿no? Un poco para mantener, incluso crear el territorio. Pero claro, allí dicen, si es que no tenemos dónde alojarlos.
O sea, a día de hoy no tenemos dónde alojar a esta gente, ¿no? Entonces creo que es bueno, un aprendizaje muy importante y la necesidad realmente de que sea un proceso muy participativo, con mucha implicación de los alcaldes, de los municipios, que realmente se pueda como calendarizar el proceso y que se puedan dar soluciones, ¿no? Es cierto que aquí, allí todo el mundo por lo menos dice, menos mal que tenemos un convenio, ¿no? Por lo menos tenemos un convenio, porque sí es cierto que este convenio de transición justa es potente, al final hay un plan de acompañamiento para la gente, se está dando mucha formación, también hay que, un tema a valorar es esta formación, esta recualificación, hay mucha gente que la está haciendo, pero luego no tiene un puesto de trabajo, ¿no? Y al final pues la gente hace la formación para trabajar. Cuando nos comentaban compañeros del sindicato, no, yo llevo 5 formaciones, pero claro, es que no como de hacer formaciones. O gente que dice, yo he hecho la formación, me ha venido muy bien, pero me he ido a Zaragoza a trabajar. Que bueno, es una solución, pero al final estamos perdiendo población en el territorio, ¿no? Entonces, creo que es fundamental como ampliar la visión de la transición justa, ¿no? Y para mí, por supuesto, y más bien en un sindicato que creamos el concepto, para mí la transición justa tiene que estar centrada en las personas trabajadoras, en esa reconversión laboral, en ese diálogo social, en esa protección social de las personas trabajadoras, en una formación y recualificación óptima para encontrar nuevos empleos verdes que tienen que ser de calidad. O sea, es que otro tema que nos estamos encontrando, por ejemplo, se cierra la central térmica y claro, ahora hay 2 años de trabajo de la demolición de la central. Pero, claro, trabajadores que estaban trabajando en la industria química, con unos convenios buenos, con unos sueldos buenos, ahora, por ejemplo, pasan al convenio de la construcción, porque es una demolición de la central. Bueno, pues claro, las condiciones laborales empeoran, los sueldos empeoran. Entonces, también es algo que no podemos permitir. O sea, no podemos hacer que la transición ecológica, que los nuevos empleos verdes tengan peores condiciones laborales, peores salarios que los empleos que se destruyen, ¿no? Y luego otro punto que me gustaría tocar son servicios públicos, ¿no? Allí mucha gente nos comenta, hay mucho dinero para poner renovables, para poner placas, pero ¿qué pasa con los servicios públicos? Estuvimos ahí con muchas organizaciones locales, asociaciones de vecinos de allí, que hacían mucho hincapié en el tema de los servicios públicos. Y luego la correcta gestión de los fondos, que eso es un tema que creo que también tenemos que verlo bien. Hay mucho fondo europeo que va a las comunidades autónomas, a las regiones, y que hablamos con el instituto y nos dice justo esto, ¿no? Es que ese dinero que va a las comunidades autónomas, por ejemplo, en León pues han usado fondos de transición justa para rehabilitar una residencia universitaria. Bueno, o sea, que bien, que habría que rehabilitarla y que bien, pero ese dinero no está yendo al territorio donde se ha cerrado una central térmica y donde realmente hay que invertir para que sea una transición justa en el territorio. Y bueno, voy ya como muy mal de tiempo, me hubiese gustado también meter alguna cosilla del Fondo Social para el Clima, pero bueno, lo dejamos para otro momento. Bueno, ¿cómo vais? Uy, va. Perdona. Es que esto, ¿pero por qué pasa Ya, esto? no sé por qué pasa, lo siento, Belén. Belén, te voy a preguntar. Bueno, muchas gracias, Manuel. Luego pues, podremos seguir hablando de ello. Te quería preguntar, Belén, ¿qué aprendizajes concretos podéis aportar desde Socaire? Ya nos has adelantado antes con tu intervención. En la consecución, lo que estamos hablando, ¿no? Con el objetivo de reducir la situación de pobreza energética. Vale, sí, y como que la pregunta iba vinculada al proyecto de bloques en transición, ¿no? Efectivamente, Vale, sí. lo digo por ajustarme un poco a lo... Sí. Bueno, pues un poco para poneros en contexto, el proyecto Bloques en Transición, que se está desarrollando desde hace varios años en Puente de Vallecas, busca dar apoyo de manera local pues a bloques, ¿no? Por eso se llama Bloques en Transición, es decir, como algo muy concreto, que son las comunidades de propietarios. Entonces, en el proyecto participamos varias organizaciones empresas de la economía social y solidaria, cada una como con un expertise muy concreto, para, digamos, incentivar y fomentar la transición en 4 ámbitos. Uno sería el de la alimentación, otro el del transporte, otro la energía y otro los cuidados, ¿vale? Y bueno, me ha recordado un poco cuando ha hablado Sonia de este ejercicio también de mapeo, de investigación, ¿no? Bueno, aquí no contábamos con estudiantes, pero sí que me ha recordado un poco porque Puente de Vallecas es uno de los distritos con índices de vulnerabilidad más altos y justo en el Pozo, que es donde está concentrado, digamos, gran parte del trabajo, los índices, digamos, que se disparan también.
y me ha recordado, ¿no?, a esas imágenes que has puesto y el gran trabajo que se ha hecho, ¿no?, porque bueno, llevar la transición en estas 4 áreas ha sido bastante, o sea, ha funcionado el proyecto, ha funcionado bastante bien, pero sobre todo porque nos hemos apoyado en las asociaciones vecinales y en las AFAS también. O sea, son esos 2 agentes que en su día, digamos que en los 80 o así, debieron de ser, vamos, lo máximo que... Vamos, era la palanca, ¿no?, que ponía y ejecutaba cambios en estos barrios que ahora mismo no reconoceríamos, ¿no?, después de tantas décadas, pero que es verdad que les falta ese relevo generacional, ¿no? Bueno, quizá las AFAS no tanto, pero las asociaciones vecinales sí. Y bueno, yo os quería preguntar que de esas 4 áreas, ¿cuál creéis que ha sido la que más, digamos, han cogido los bloques y han dicho, vamos a por esto? He dicho energía, alimentación, movilidad y cuidados. Energía, o sea, claramente. Sí que ha habido algún proyecto de alguna comunidad que se ha acercado para poner en marcha un grupo de consumo, pero sobre todo lo que ha interesado es el tema de la energía, es lo que han priorizado, porque veían que, bueno, aparte de que es bastante difícil ponerte de acuerdo con tus vecinos y vecinas, bueno, que el tema de las placas y quizá el aislamiento de fachadas era algo que entraba bien por los ojos, que parecía que era fácil en un proceso que estamos hablando de un año y pico, podían intentar llevar a cabo. Entonces, bueno, un poco la experiencia que nos llevamos desde Socaire, que hemos estado dinamizando esta parte más de sobre todo asesorar a las comunidades en temas de autoconsumo fotovoltaico, nos parecía importante esta parte del asesoramiento gratuito, porque bueno, el proyecto financiaba esto, ¿no?, que las comunidades se acercaban y aparte de recibir formación en facturas, en, oye, cuáles son las ayudas que hay en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, o sea, como que un pack formativo que iba vinculado al proyecto y sobre todo este asesoramiento y acompañamiento que lo que hacía era pues, que una persona experta te haga un informe sobre tu edificio, sobre tu cubierta y tú puedas ir con eso a convencer a tus vecinas, oye, pues es un arma muy potente, ¿no? Y eso ha sido una herramienta importantísima para poner en marcha varias instalaciones fotovoltaicas en el distrito de Puente de Vallecas. Rescatando un poco también lo que decía aquí Rubén del tema de... Claro, hablamos todo el rato de transición energética, bueno, en este caso esto sería como ecosocial, en este proyecto, justa, ¿no? Pero a mí me gusta meter la palabra inclusiva, o sea, tenemos que meterle el otro apellido también. Y de hecho, la gran parte de la filosofía es que fuera justa e inclusiva. Y aquí pues tengo que decir que inclusiva, que es un poco la pata que no siempre nos falta, porque digamos que el papel puede recoger una formulación de un proyecto maravilloso, pero a la hora de ponerlo en marcha, donde ha llegado bloques en transición, esa gente que es propietaria de una vivienda. Es que, claro, ¿cuántas personas se han acercado? Que, bueno, a lo mejor de alquiler también te puedes intentar interesar, ¿vale? Pero tienes que tener un capital social y educativo, o sea, como digamos que hay una brecha para llegar a todo esto, porque al final la herramienta que nos ha quedado en bloques en transición, ahora una última fase del proyecto va a ser, verdad que está por aquí María del Mar, vamos a intentar poner en marcha una comunidad energética, ¿no?, que sería esa gran herramienta también que nos ofrece la Unión Europea para a ver si esta transición energética puede ser realmente inclusiva. Y entonces estamos trabajando con el AFA de un colegio súper potente ahí del Pozo. Bueno, y entonces se me queda el debate ahí de pensar que cómo realmente hacemos que las personas se acerquen a estas cosas, porque una comunidad energética volvemos a tener lo mismo cuando convocamos, viene gente que es propietaria y que tiene un conocimiento muy alto de la materia o por lo menos un interés muy alto, ¿no? Y siempre se nos va a quedar fuera, o sea, cuando hablamos de que nadie se quede atrás, es que es muy difícil. O sea, yo lo digo, que no tenemos la solución, que estamos intentando trabajar en ello para que no se quede solo en, bueno, vamos a reservar unos kilovatios hora para que luego los destinemos a familias vulnerables. Bueno, que esa puede ser una herramienta útil de momento, si no tenemos nada mejor, pero a mí me gustaría que pudiéramos imaginar escenarios mucho mejores y sobre todo mucho más inclusivos en el sentido de que se pueda participar activamente y no de una manera pasiva. Y bueno, yo creo que aquí ya lanzaste un poco la reflexión, ¿vale? Muchas gracias. Perdón. Muchas gracias, Belén. Yo creo que has lanzado, bueno, tanto tú como el resto de panelistas, muchas ideas clave que vamos a poder trabajar ahora en las mesas. Entonces, como llevamos con el tiempo justo, os quiero reiterar el agradecimiento desde APN y damos por cerrado este primer bloque. De la primera mesa, ¿quién se anima? Presentaros, que sepamos con quién hablamos.
Hola, mi nombre es Carolina, yo soy de La Corriente, la comercializadora de energía eléctrica. Hola, soy Carolina, trabajo en la comercializadora de energía eléctrica 100% renovable de Madrid, La Corriente, y bueno, estuvimos trabajando aquí en la mesa. Voy a tratar de transmitir todo lo que salió, que es muchísimo, así que bueno, no sé si... Bueno, planteamos ahí un poco los sectores que reconocíamos importantes en esta transición energética justa y, bueno, pusimos la economía social, las empresas, diferenciamos también lo que eran las pymes de autónomos y de las multinacionales o de las empresas grandes, el tercer sector, la parte académica, educación, lo pusimos por separado porque incluimos también lo que era la formación, no tanto a nivel académico, sino la formación en educación respecto de valores o educación transmitida, ¿no? desde el territorio, del ambiente donde se desarrollan las personas. El tejido que habíamos puesto, asociativo, y después aquí administración, y aquí lo habíamos, y administración públicas y municipales. Y después también, a ver, ¿qué aquí? Representación sindical. Bueno, nada, surgieron muchas reflexiones respecto de cómo abordar estos temas y uy, a ver, me tendría que haber puesto del otro lado para poder ver un poco, porque ya, a ver, me voy a dar la vuelta, porque... a ver. Sí. Bueno, empiezo por acá, un poco dentro de la economía social. Bueno, nosotros vemos importante, o sea, el papel que representa el cooperativismo para fomentar todo este tejido social. Nos parece importante, nos parece rico en cuanto a la manera de incluir los valores dentro de la economía, ¿no? Y después, en cuanto a, bueno, acá una de nuestras compañeras que ahora no está, también, bueno, me mencionaba un poco incluir al sector agrícola-ganadero en estas iniciativas de la transición energética, de la transición justa, perdón. En cuanto a las empresas, lo que sacamos como conclusión es incluirlas y responsabilizarlas en todo este proceso. Mediante, bueno, facilitar algunos incentivos, pero que tengan una retribución estos incentivos, o sea, brindar que le aportemos subvenciones, pero, digamos, exigiendo como una formación o que involucren dentro de su ámbito también a las personas trabajadoras de estas empresas, ¿no? Como te damos un beneficio de alguna manera, ¿no? Pero bueno, retribuí este beneficio a nivel social, ¿no? Con un impacto, que también las involucremos, ¿no? Después, habíamos puesto creación de fondo de transición justa, en las que empresas tengan que brindar un aporte, o sea, que se cree un fondo a través de estas empresas para que ellas también aporten económicamente a esta transición, incentivos en formación de los directivos, y también yo creo que esa bajada de línea debería ser también a los trabajadores, que también se puedan motivar en desarrollar otras cuestiones, ¿no? ¿Qué más? Pusimos acompañamiento de procesos, esto no me acuerdo. Bueno, perdone. Acá pusimos acompañamiento en los procesos de reconversión profesional. Lo que queríamos plantear también, que nos pareció interesante cuando habló Manuel, el panelista, respecto a lo que nos preocupaba respecto a esto del cierre de empresas de carbonización, ¿no? En este proceso de la gente que se pueda quedar sin trabajo, de cómo reconvertir
a estos trabajadores en cuanto a formación, pero también qué tipo de empleo se les otorga, por más que se los forme, ¿no?, en este trabajo, y sin dejar su territorio, porque también eso nos parecía como importante reflexionar, ¿no?, porque los formas, se pueden ir a otro trabajo, pero por ahí tienen que emigrar y bueno, y se pierde como el tejido social de ese territorio. Entonces, perdón, vale. Y después, vale, perfecto. Y después lo que hablamos es un poquito de educación, que un poquito no, bastante, nos parecía eso súper importante, los cambios en el consumo, la concientización, el fomento del pensamiento crítico, el tejido social, acompañamiento social y políticas más efectivas con medición, bueno, un poco lo que recabamos de los panelistas. No sé si me olvido de algo, a mis compañeras, ¿no? Bueno, creo que está todo. La gobernanza también hablamos y el acompañamiento social en el tejido asociativo. Y creo que nada más. Así que bueno. Muchas gracias. Paso por aquí el micro a la segunda mesa. Hola, yo soy Elena de Germinando, una cooperativa que trabaja un poco por plantear alternativas para la crisis ecosocial desde las políticas alimentarias. Y bueno, nosotros en esta mesa hemos tenido como un diálogo, no hemos sido tan metódicas tal vez como la mesa de al lado, pero que sepáis que nos ha servido de manera súper inspiradora para irnos a casa pensando en todas estas cosas, aunque igual no sea tan útil para vosotras. ¿No? Bien. Vale, un poco, no voy a repetir un poco los agentes o los sectores que creemos que son importantes, pero tal vez sí matizar. En la parte de la administración pública nos gustaría que se quedara claro que no es solo la administración pública una, sino que sea interministerial, pero también que recorra interterritorial, que vaya hacia todo, lo cual es como un sueño utópico, pero creemos que es como súper fundamental y como un nudo gordiano que habría que atacar para poder tener en cuenta las administraciones públicas. Academia, hemos metido también Defensoría del Pueblo como una alianza que podemos tener a nuestro lado, pero en general, si no me equivoco, más o menos son las mismas, ¿no? Ah, bueno, sí, también medios de comunicación. Hemos puesto múltiples y diversos para que no pensemos exclusivamente en tele y periódicos y que tengamos en cuenta que hay como muchas maneras de comunicar más allá de las convencionales. Vale, luego, por otro lado, hemos analizado como los problemas que nos pueden llevar a atajar todos los problemas de pobreza que tenemos, lo llamamos como a muchos niveles, pobreza energética, pobreza en el transporte, pero no deja de ser pobreza como tal, esto también lo hemos discutido. Entonces hemos visto como dos cosas que eran como muy importantes. Partir primero de una reunión que ponga en conjunto a todos estos actores, que nos dotemos de las herramientas de un lado y del otro. En esta mesa había mucha representación del tercer sector ambiental y también social, entonces bueno, hay veces que nos perdemos en el lenguaje y nos gustaría mucho como poder juntarnos primero para eso, tener un lenguaje común y entender las herramientas que tenemos de un lado y las herramientas que tenemos del otro para poder generar herramientas comunes. Pasado ese como primer momento de poder hablarnos juntas, hemos identificado como dos problemas muy claros. Uno es el problema de la vivienda, o sea, como que entendemos que es uno de los factores que están generando muchísimo todos estos problemas que estamos teniendo, ¿no? y que entendemos que si no hay unas políticas de vivienda que cambien un poco la situación, como que atajar todo lo demás es bastante complicado. Y luego, por otro lado, la necesidad que tenemos de generar capital social, que haya una mayoría social que sea capaz de entender estos problemas, que sea capaz de entender la situación en la que estamos, que sea como multiactor, ¿no? Que podamos movilizar a la mayoría social, ¿no? para que sea consciente de la situación, de lo que se viene y de cómo afrontarlo. Después de tener como estos dos puntos, sí que hemos llegado como a unas conclusiones de estrategias, menos aterrizadas tal vez, que son, a ver, darme un segundito, vale, que con estas ayudas que van a venir, con el plan que nos ha estado explicando, no me acuerdo el nombre, ahí estás, perdona, estamos diciendo que todas esas ayudas deberían acompañadas de elementos antigentrificación. Como que tenemos muy claro que vengan, tanto si es construcción de vivienda como si es ayudas para los cambios en las viviendas que ya tenemos, si no vienen acompañadas de elementos y planes que impidan
que una vez más estos fondos estén llegando a ciertos sectores de la población, pero no a aquellos que los necesitan, y para eso necesitaríamos que se establecieran como indicadores de cumplimiento de estos fondos que sean tanto sociales como ambientales. Si no viene acompañado de esto, ya pueden venir cientos y cientos y millones de euros que vamos a seguir teniendo exactamente el mismo problema. Por otro lado, en la reconversión, estábamos diciendo que este empleo verde debe mantener los salarios, que no debe precarizarse. Ayuda a compañeras, ¿qué me falta? Vale, como analizar, vale, decíamos alianzas coordinadas, es decir, que hagamos como un análisis de qué alianzas tenemos y qué no, para mejorar la coordinación y la incidencia. Bueno, más o menos. Movilidad también estaba por ahí, efectivamente. Vale. ¿Cuánto tiempo tenemos? Bueno, por... Vale, bueno, pues yo soy Lucía, vengo de Coserveis. Ah, perdón, sí. ¿Dónde quieres? Claro, aquí, o sea, si estoy aquí así puedo leerlo, porque... Vale. Vale, perdona, Eva. Vale. Bueno, pues en nuestra mesa hemos trabajado en la identificación al principio de los sectores que veíamos relevantes, y ahí al principio nos hemos centrado mucho en el sector social, en concreto el tercer sector, y luego el sector del asociacionismo. Como el tercer sector, como que hemos considerado que al final pues están dentro pues las personas que trabajan con colectivos vulnerables, en vivienda, y luego el asociacionismo son como los espacios más de participación ciudadana, vecinales, AFAs, mesas comunitarias. Y bueno, y como que dentro de este sector, las ideas que hemos sacado al final es que veíamos claro que necesitamos que las ayudas lleguen a todos, que hay al final un problema muy claro de que se tiene como que intentar impulsar una manera en la que las ayudas, en la que la gente o sea, de a pie, la ciudadanía, pueda acceder y pueda enterarse. Entonces, se nos han ocurrido como varias ideas. Lo primero, pues, plantear entidades sociales que puedan ayudar a gestionar a la ciudadanía estas ayudas. Luego, tratar de plantear que las ayudas puedan ser complementarias y no excluyan. Hablando un poco en la línea de la universalidad de la declaración de la renta, que al final muchas veces pues, puede ser un problema en acceder a ciertas ayudas, o sea, la gente que no está dentro de, o sea, que no hace la declaración de la renta, se queda un poco fuera de la complejidad de luego tener que pedir ayudas, si más o menos esa era la idea. Y luego también hemos hablado de tener mecanismos que puedan favorecer a las entidades que trabajan en lo local. Es decir, que al final hay, de aquí en nuestra mesa había varias entidades que son pequeñas, ¿no? Y que compiten con empresas más grandes, que las eléctricas en concreto, como popularmente se las conoce, que tienen mucha más capacidad y que muchas veces sus proyectos acaparan una cantidad más grande de recursos, pero no tienen un enfoque principalmente social, ¿no? Entonces, eso al final no va a repercutir en la ciudadanía un impacto positivo del todo, y que se tuviese como en cuenta también para los mecanismos que se plantean. Sí, entonces, bueno, esto un poco. Luego hemos tenido en cuenta, por no repetir ideas, la Administración tiene que tener presente, por tanto, la idea del non-take-up, que esto es que muchas subvenciones no llegan a las personas porque desconocimiento, no se enteran, o por diferentes casuísticas, como por ejemplo en el caso más evidente del bono social, que podrían tenerlo 4 millones y
alrededor de 1 millón de personas lo tiene solo, pero que esto también se da en el tema de las ayudas. Entonces, muy importante como la necesidad de ayudas que vayan por renta, que tengan estos criterios para permitir que puedan acceder personas, que no solo puedan permitírselo personas que ya tienen el capital inicial para poder invertir, y la simplificación y la accesibilidad de las ayudas. Entonces hemos destacado como mejorar la comunicación para llegar a las ayudas, como soluciones, mejorar la comunicación, también la formación de las personas en las juntas de distrito, y hemos hablado de un ejemplo que sucede en Barcelona, que son los puntos de asesoramiento energético, que es un proyecto que lleva desde el 2017, impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona, y que al final son puntos que hay en cada distrito de asesoramiento presencial para ciudadanía y está conectado con servicios sociales. También puedes llegar a salir y puedes haber tratado tu factura de la luz, asesoramiento psicológico posterior, ayudas con servicios sociales y con servicios de emergencia. Como que está todo incluido, ¿no? Entonces, un poco como esa idea quizá también en la administración pública de tratar de promocionar este tipo de acercamiento a la ciudadanía desde abajo. Vale, pues después hemos hablado mucho de la vivienda y del sector de la investigación. En el tema de la vivienda, es que por no repetir ideas, ¿no? Pero que consideramos como que la vivienda y la energía son un derecho. Entonces, para eso pues hay que considerar que no debe haber incentivos perversos de cara a las ayudas, como que al final rehabilitar, por ejemplo, las viviendas, sobre todo a lo mejor viviendas en alquiler, es por una cuestión de derecho hacia la calidad de la vida de las personas que luego van a estar a lo mejor viviendo ahí en esa situación de alquiler, y tratar de como buscar también incentivos que luego no vayan a repercutir en que el precio del alquiler te pueda subir, etcétera. Y bueno, pues planteábamos como incentivar y penalizar, y ahí incorporar a las administraciones de fincas también. Y luego, para la investigación, por ejemplo, comentaba una compañera que les faltaba bastante como información en cuanto a cómo llevar los estudios, un estudio que hacían aquí en Madrid, luego como que llevarlo a otra población, a otro territorio, les costaba porque al final los datos, la toma de datos no estaba estandarizada, ¿no? Entonces ahí veían como que era relevante plantear una universalización de la toma de datos y que fuese algo como más integral a un nivel territorial estatal. Y que muy importante como aprovechar toda la evidencia científica que el sector académico tiene ya hecho el recorrido, y que a veces está un poco como descolgada, ¿no? de lo que se hace a un nivel del tercer sector. En este aspecto, la mirada interseccional y en concreto pues la mirada de género, que también comentaba otra compañera. Y ya por último, ya termino, perdón. Es que había muchas cosas, pero es que todas son como muy relevantes. En el sector, por ejemplo, energético y concreto del transporte, hemos destacado como un factor que es la Energy Poverty Premium, que al final es que muchas personas que viven en una situación de vulnerabilidad y que tienen problemas económicos son al final las que más pagan por los servicios energéticos. Por ejemplo, en el sector, mismamente un ejemplo, el sector de cambiar los electrodomésticos, las personas que no pueden permitírselo al final acaban pagando más porque no pueden invertir en nuevos electrodomésticos más eficientes. Y esto se ve mucho también en el tema del transporte, que al final las personas que necesitarían a lo mejor acceder a un vehículo nuevo no pueden, porque no son capaces de llegar a poder tener el capital de invertir de pagar un coche, y las ayudas a lo mejor ahí no son suficientes. Por eso la importancia de las ayudas teniendo en cuenta la renta, ¿no? Y que claro, que al final todas las zonas de bajas emisiones pues también excluyen un poco a ese sector de la población más como que es más vulnerable, que no puede llegar a entrar en Madrid Central porque no tiene el vehículo adecuado. Entonces, ahí fomentar pues estas ayudas, mejorar el transporte público y tener en cuenta el concepto también de pobreza en el tiempo,
que muchas personas que están en esta situación también también pierden mucho más tiempo en transporte público porque no tienen los recursos y todo como que se incrementa. Y ya está, pues eso, sí, eso un poco es la idea de nuestro grupo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos un poquito fuera de tiempo, así que le voy a pasar el micro a María para que cierre la sesión y que aunque no os haya dado tiempo a profundizar, sí que os vamos a pasar una relatoría con todo lo que se ha trabajado hoy. Gracias, Ruth. Nada, ultra mega breve. Aparte de enviaros una relatoría que evidentemente estará en construcción, porque esto está en construcción, bien lo sabe nuestro amigo Rubén, también os enviaremos, también súper sencillito y breve, un cuestionario de evaluación, porque ya os hemos hecho trabajar mucho hoy, así que será muy breve, pero para nosotros es necesario para ir mejorando estos encuentros. Así que nada, simplemente daros las gracias, también lanzar un mensaje positivo y esperanzador, porque al igual que Belén al principio, a mí me gustó en el panel que fue muy crítica respecto a su proyecto y a mí me parece que es una buena visión serlo, pero creo que y ante un proceso tan complejo como el que nos espera y que sabemos los riesgos que tendrá, también hay que ser positivos respecto a todo el trabajo que estamos haciendo todas desde nuestros distintos lugares. Así que creo que nos podemos ir contentas de aquí a pesar de todo el reto que se nos viene encima. Muchísimas gracias a todas y a todos.